¿Y está grabando? ¡Ah! ¡Está grabando! Hola, bienvenidos a la nave del misterio. Hoy, un día más. Uy, me pegué. Un día más, Javi vuelve a hacer sus sonidos. En el primero hizo pipí. Ahora se tira un pedo. Calentando, ¿no? No, vale, bro, no sé si esto está grabando de verdad, ¿eh? ¿Tú crees? Creo que, no sé, hemos reventado algo. Adiós. Bueno, pues nada. Que nos diga nada. Ahora desinstalar el programa. Yo soy capaz. Escúchame, esta nada de tenerme el pedo, ¿verdad? Cuando lo has dicho, pero he visto que era pedo cardo y digo... Pero la verdad es que tenemos que emanciparnos de alguna forma, ¿eh? No Ya, puede eso. ser que Estamos Arantxa... callados. Ya, tío, pero hay que aprender un poquito. Mira, yo lo que sí quiero aprender a editar porque es que Arantxa ahora mismo está siendo lo más cercano a lo que hace Mancio Ortega, ¿sabes? Como... Ya, a ver, literalmente Arantxa es la madre, la mujer moderna, la madre. Nos cuida, compra las cosas... Es una cosa, ¿el botón rojo es para grabar? Sí. Es que mira, creo que le he dado a grabar, pero como sale el botón rojo me agobia porque siento como que va a explotar, ¿sabes? Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Prometeo Encadenado. Este ya es nuestro 5º episodio, o sea, estamos de aniversario, podemos ser como esas parejas empalagosas, asquerosas que celebran su mes aniversario. No, mesesario. ¿Mesesario o mes aniversario? Mesesario. Mesiversario. Pero suena mucho mejor mes aniversario, ¿no? Aunque sea más largo. Dentro de la tontería que... Dentro de la tontería. Ah, vale. Oye, pues yo lo celebro, ¿eh? Sí, Claro. tú y yo, el El tiempo mesiversario. sí. ¿Cómo la arregla? Bueno, pues eso, estamos ya en nuestro 5º episodio, aquí en pleno veranito ya, en la recta final de agosto, a 30 y pico grados, con el aire acondicionado de Morales, porque si no moriríamos. Y nada, ¿qué os parece si empezamos hablando un poco del veranito, para entrar en calor y un Yo, antes de hablar del verano, creo que tenemos que anunciar nuestro estreno. Ay, es verdad, Que se me no lo olvidaba. comentamos en nuestro Estreno de podcast verano. anterior, en nuestro estreno de verano, que ha dado tanto que hablar ya. 88 seguidores y subiendo. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además, ya que estamos hablando de Twitter, pues no nos podemos olvidar, yo creo que de nuestro máximo Mayor seguidor, follower. o sea. Nuestro máximo follower. Venga, ¿quién es, chicos? ¿Quién es nuestro máximo follower? Elon Musk. No. Todavía no. Elon Musk y Jordi Wild están en el segundo y tercer Pues puesto. yo creo que este chaval se va a hacer tan rico como Elon Musk. Seguro. La verdad, me pega muchísimo. Aparte, sí. si es jugando a los bolos, yo creo que... Si hace dinero como juega a los bolos, este Nos tío se va a hace dejar millonario. por los suelos. Pero vaya, facilito. Así que nada, Ángel, un saludito muy grande. Aquí te queremos un montón. Mil gracias porque ahí desde el primer día compartido todo nuestro contenido. Y por la actividad en red, hermano. Muchísimas gracias. Eso es un ejemplo de un seguidor. Poco a Exacto. poco... Sí, Los que os habéis quedado al límite, que sabéis quiénes sois, es vuestro momento de subir ahora. Y de suscribiros a YouTube, a Spotify, dejarnos los comentarios y por supuesto seguirnos en nuestro Cuando Twitter. Se les Prome acumula el encadenado. trabajo, ¿eh? De hecho, al respecto de los comentarios, que ahora vamos a soltarlo, también darle las gracias a Pachi, que ha estado muy activo en el último episodio. Ay, es Está verdad. viendo. Es verdad. Pero lo malo es que en el último solo. Ojo. O sea, para Claro. el resto de gente todavía tienen el camino a la redención. De hecho, ¿Cuándo? hay gente que nos ha seguido mucho más Nah. a menudo. Pero irán poco a poco. Pero esa gente podrán estar en un especial 24 horas cuando Ojo. tengamos una casa y podamos alquilarlo o algo Pero así. ya vamos a Ese- empezar con este rollo de sorteo y cosas para. O sea, Pero- objetivo a conseguir. Es que son buenos todo esto seguidores. nos lo Ya vamos a damos- sortear un cigarro de Luis, Ojo, ¿eh? Un cigarro de Lía. ya usado, por Un supuesto. café con Gregorio. Un café con Gregorio y una litrona de nuestro primer episodio. Y una freeway de Coca-Cola cero. Y un calcetín de Morales, que os tiene bonito. Que ahora está moderno. Después de haber estado trabajando en el almacén. Así, con esencia. Así que nada, chicos, que tenemos Twitter y que nos sigáis. Eso, que seáis como Ángel y como Pachi, ¿vale? Prome Y como más encadenado gente, con como 2 más S. gente. Y como más gente, como más gente. Vale, pues hecha la promo completamente, ya, de todo, no va a haber más suscribiros, No, pero es comentarios. que en verdad esto es como empleado del mes, ¿no? Que podríamos poner una fotito. Nuestros Patreons sin que den un duro, o sea que son más bonitos todavía porque encima Pues lo no hacéis sé por qué gratuitamente. quieren. Claro. Bueno, él ahora Está mismo, muy verdadero, yo, ¿eh? yo creo que estaba bailando para el Quito el Chocolatero en la feria en honor a nosotros, ¿eh? Completamente. Así que nada, entrando ya un poco en faena, ¿qué es eso que más os gusta o que más rabia os está dando durante estos meses? A ver, yo lo tengo clarísimo, el Terral. Creo que el verano sin Terral es posible, un verano sin... que he podido dormir por las noches. Juanma, hazlo. Juanma, hazlo. Juanma, tic-tac. Que viene gente pisando fuerte por detrás. Pues eso, iba a decir un Juanma sin Terral.
Un verano sin terral creo que sería posible y yo estaría a Paco de la Torre que instalara ventiladores en la playa para que eche todo el aire caliente que viene por ahí para atrás porque es que es insoportable. O sea, yo que vengo de un pueblo de Sevilla, como ya sabéis, el calor de allí es seco, que hace mucho calor, pero aquí es ducharse y seguir sudando. O sea, Es que encima mi ducha está roto lo de regular la temperatura. Arantxa lleva sin ducharse 2 semanas. Y aún así es la más guapa de todos nosotros. Y la que mejor huele. Bueno, Luis, tú vienes guapetón, tío. Sí, ¿verdad? Hoy viene un poco... No, al revés, estoy duplicando las duchas porque justamente mi ducha está rota el termostato, entonces no consigo poner el agua fría. Entonces, literalmente salgo de la ducha sudando. Es horrible. Encima, yo soy de las que me gusta ducharme con agua fría en verano. Consejo de Prometeo encadenado. En verano no os duchéis con agua fría. Es mucho mejor ducharse con agua caliente porque tu cuerpo se regula y cuando pero sale el hace más chorrito, fría. pero el Sí, chorrito claro, final por de agua supuesto. fría sí que te Eso recomiendo. es lo que- No, después sale con más calor de... Tío, pues Hazme yo caso, eso quería probadlo, chicos, Hacer caso a Morales, no a Promet- los médicos que recomiendan esto Prometeo para los tips. músculos. Prometeo tips. Y al medio ambiente que le follen también. Exacto. No, ¿por qué? Hombre, bro, cuanto es agua fría, tú no estás gastando esa energía en calentarte el agua. Bueno, tío, pero gasta otra energía. Tío, y No, dándole dinero a Putin. el gustirrín... Los rayos jugo de Ariana Grande, Garza. Aficionado. El gustirrín que te entra, tío, cuando el último Gustirriní agua de cuando la llega ducha. octubre, bro. Ese sí que es Gustirriní, cuando llega Me octubre. gusta más o menos. Yo es que, no sé, que soy un partidario de vosotros del verano. Es que yo le veo más cosas muchas No, veces yo soy malas. fan fiel del verano. A mí me gusta el verano, pero es verdad que tú empiezas a pensar cosas buenas y malas. No sé. Y yo veo más peores cosas que mejores. Lo digo muy sinceramente, el calor es insufrible. No el calor. La calor. Eso. La calor relacionada con el terral. Luego, el sudor. El sudor, Yo tío. iba a Yo decir llevo el peor sudor. el sudor que el calor, te lo digo muy Sí, serio. Y yo sobre también. todo aquí, en Málaga, la capital de la Costa del Sol, que es humedad, tío. Sí, sí, o sea, aquí es como está en Maracaibo, ¿vale? O sea, tío, yo me he mirado los brazos ahí que brillan. Es que brillan, mano. Eso es que va, yo lo digo mucho. No sé si pensáis que hay mejores cosas o peores que el verano. Yo para mí hay peor en verano que en mejor. A mí me encanta el invierno, por ejemplo. O sea, No, viviría en un yo soy invierno de eterno. verano. De hecho, en el verano las cosas malas se pasan, son más ligeras por el hecho de que es verano. para No. mí. O sea, a mí y me yo gusta el mira, verano el tema de la luz. El tema Es de la una- luz sola, que a las Eso 10 sí, eso sí. a las 10 son las 6, ¿sabes? Eso sí, pero Y las vaya, noches. lo único. A mí las noches también las me gustan. noches Noches fresquitas, Y los cuando ya has olores, salido. los olores a jazmín a dama de noche también. Pero quitando eso. A ver, yo compro lo de sudar, lo odio, que sé que tampoco es intrínseco del verano, pero es que Pero me da calor, mucho sudar. asco. O sea, eso. Además, en verano pasa una cosa, es que quitan móviles. Luis? No. O sea, ¿os acordáis del primer episodio cuando dijimos de viajar al futuro o al pasado? Esto ya para los fans de verdad. Pues Luis ha querido hacer un experimento y lo ha hecho. Luis, cuéntanos la experiencia. Yo está en 2002 ahora mismo. Bueno, el Día de Fuegos hay que es la feria, que está muy chulo. Para la gente que no es de aquí, pues se hace un show así en la playa, está muy chulo. Pues yo me tomé mi cervecita, me lo pasé muy bien. Y cuando volví, de repente no tenía el móvil. Fui corriendo a mi casa, alguien me lo había cogido y estaba en movimiento. Básicamente no tengo móvil. Y como ha sido festivo y tal, yo sigo sin tener un móvil. Entonces actualmente yo salgo a la calle sin saber si la persona con la que he quedado está ahí o no. Yo voy a un porterillo a ver qué me encuentro. Entonces yo estoy rememorando la infancia de nuestros abuelos. Con la cosa de que... Nuestros padres casi. Sí, que no hay que irse tan lejos, es que eso es verdad. Y la Sí. propia y la mía, ¿eh? Bueno, Morales no tiene 50 años, pero... me está cambiando mucho y ahora mismo tengo cierto síndrome de abstinencia, estoy triste, he venido aquí a beber cerveza como siempre se hace y a consolarme. Y a que un amigo me recuerde ahora mismo que he perdido móvil y como hay problemas de suministro probablemente tenga que hacer comunicarme con mis amigos con fuego y señales de humo. Como hace un crowdfunding para un móvil para Luis. Recaudamos Claro, para ya, si Ángel hace 3 tweets para conseguir... Lo va a hacer que te apuestas. No. Calma. A ver, de lo que estabais comentando, una cosa que tiene siempre súper buena del verano es la idea de tu excursión o de tu viaje. Todo el mundo relaciona el verano con un poquito de turismo. Es una putada, por ejemplo, yo en este caso, cuando estás haciendo un TFG, un TFM, una asignatura, que eso te lo chafa. Pero todo el mundo ha hecho una mini excursión en verano. Y yo tengo recuerdos desde pequeñito de típico, vamos a echar un día en Nerja, un día en Estepona. Y ese día de estar en la playa, luego una tortilla en la playa, o el típico chiringuito con tu familia. Filete empanado calentorro en playa. Qué rico, ves. en plan. Que saben siempre mejor. Y no Es que en la entiendes playa por qué todo con el sabe calor que mejor. hace. O sea, Y esa sensación de
tengo días para irme un poquito de aquí, mola un montón. Hay que decir que son de las mejores cosas de verano, que es la idea del movimiento. Y además Málaga, que aquí no para de entrar gente, sale, un amigo que te monta un plan, oye, vente con La tal playa amigo. está sobrevaloradísima. Lo dice un sevillano. Es cuestión de tiempo que te cayese. No, es que él ha empezado aquí pico pala y yo ya estoy un Bueno, día... pero bien que no pisáis una playa el Es resto. muy blanco, tío. Yo de niño era negro. Yo estoy orgulloso de decir que todavía no me he bañado. Tío, No, orgulloso es por como qué. más orgulloso de eso. ¿Sabes la No, suerte no. que vivía al lado del mar, tío? No, ¿Verdad? me he tomado más cerveza en la playa de lo que... O sea, tú lo que es estar en la playa sí, pero no te has bañado. Mira, lo mejor de la playa para mí es cuando es un poquito de noche y tú lo estás viendo el mar. Eso es una sensación, es un lujazo. Sí. Que la gente que se va, yo que sé, en Madrid, que tiene que irse a un parque, tío, yo me voy y me doy un paseo por la playa escuchando. Eso es una locura. Lo mejor con diferencia. Es Porque- que los picnics en verano por la noche son de mis planes favoritos. O sea, es eso, de repente... Yo le pongo una excepción a eso, está muy chulo, le pongo una excepción. Que si eres miope como yo, como no te lleves las gafas, tú no distingues en la playa. Yo no repito que la como playa está perso- como persona sobrevaloradísima y me he vuelto a miope, equivocar, es lo mismo de como antes. siempre. Es verdad que la experiencia de la playa durante el día sí que es mucho más mierda, sobre todo porque todo está llenísimo, estás sudando, las duchas son súper pocas, el agua está sucia. Y la arena, bro, Pero el peor verdad. enemigo de la Claro, persona es que estamos humana. hablando de las playas de Málaga. Pero el plan que te dice Arancha de tranquilito, ya sin nadie, que Ese está mejor, eso, está mejor. picnic, yo te lo Está mejor. compro. Además que lo mío tiene solución, me pongo una gafa, o sea, a mí que no es mucho para Y además si te pones las gafas quizá encuentras mi móvil y todo. Ni tan mal. No, pero es verdad que a raíz de lo que decía Luis, creo que las mejores cosas del verano es que al final, aunque estés con un TFG, TFM trabajando, siempre hay un poquito más de margen para la improvisación, de ese plan de última hora de, oye, son las 8 y pico, venga una cervecita. Aunque tengas que trabajar, pues no es tanto como las clases, el siguiente trabajo que tienes que entregar, el no sé qué, la rutina. Hay como más margen para esa improvisación, para esa cerveza en la playa o para esos planes improvisados random, que son los que a mí más me gustan, de repente eso de estáis hablando por la noche y al día siguiente acabáis montando una excursión a Nerja. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más del verano, más que, aunque el plan de la noche en la playa sí que está muy chulo, eso lo reconozco, por el día ya he dicho lo que me parece, no lo voy a decir otra vez porque seguro que me equivoco de la misma palabra. Sobrevaloradísimo, de casi el tiro. Vale, Prometeo habilidoso, Pero que Prometeo. aprende. Prometeo va al logopeda. Eso, prometo. Logopédico. A mí el de los planes que más me gusta de verano es el de dormir en el monte. Porque hace el frío que da gusto, porque estás en la montaña y hace mucho fresquito y se agradece cuando sales de una ciudad. Y encima te permite estar charlando tranquilamente, te llevas tu cena, se duerme súper bien a la intemperie, así que es uno de mis planes favoritos para hacer en verano. Que de hecho este verano estoy haciendo y estoy estrenando un colchón del Decathlon que me compré el año Ojo, pasado. Cuidado con la promo. Es verdad, un colchón de pero no. un sitio donde venden cosas para hacer deporte. Tío, ¿habrá alguien que la ha patrocinado de Caldón, tío? Me parece. Claro que sí. Sí, ¿hay alguien? Sí, bueno, no, de podcast no lo sé, a nosotros ya mismo. Ah, bueno, sí. Y además yo digo que de los mejores, o sea, de las mejores cosas de esos planes la compañía, ¿vale? Ahí lo dejo, así que Yo, a mí del verano, una cosa que me gusta mucho y lo relaciono con una cosa que ha dicho Arancha es el tema de, al ser vacaciones o al haber calorcito y la gente animarse, a mí una cosa que me gusta mucho es ver cómo las cafeterías están llenas. No petadas, pero llenas. A mí una cosa que me gusta mucho del verano es que, tal vez por el calorcito, por el ambiente, el ambiente brinda, o la atmósfera que se crea, brinda muchísimo más a tomarte un algo y a estar disfrutando. Y a mí una cosa que me gusta mucho de mi barrio es que tú sales un martes o un miércoles y ves como la gente, la familia se está tomando algo, está Pero disfrutando. tu barrio es la princesa, ¿no? Anda, venga. Una cosa que me encanta de Welling es eso, que tú sales y ves como las familias están tranquilitos, disfrutando con una cerveza o una Coca-Colita y están entre ellos hablando. Y una cosa muy, muy, muy guapa es el cómo se galvanizan las calles gracias al calor y gracias al buen tiempo y gracias al mar de Málaga. Es que tenéis que venir aquí, chavales. Que aquí está Es todo. que lo bueno de Málaga es que ese ambiente, aunque es verdad que está más en verano, en el invierno también se ve. El típico día de diciembre pero en que de verano con la repente... luz. Ah, sí, por supuesto, pero el típico domingo de diciembre que hace sol después de una semana de lluvia o nublado, lo que sea, y la calle Alcazabilla de repente está llenísimo, todo el mundo ese domingo por la mañana que sacas a los niños, todo el mundo va a dar un paseo, esto a mí me gusta mucho. Eso me gusta el verano, que creo que igual que un domingo por la mañana dice vamos a tomarnos un momentito para salir un rato. Creo que eso en verano se brinda aún más. Vamos a tomarnos hoy la Claro. tardecita o nos vamos a dar una vueltecita o un algo. Y eso es la hostia. Habría que hacer un especial sitio recomendado de Málaga, ¿eh? Yo, de las dos cosas de lo peor del verano... Por irnos un poco a lo contrario. y soy súper rápido, es
nosotros que somos de Málaga y Morales, que vive muy cerca al final entre Málaga y Sevilla, es que hay cierta... Ha cogido ya en Málaga. que bueno, lo tiene en la piel y todo. Es que hay calles que ya en verano no son para disfrutar porque se peta. Claro, entonces tú ya no puedes disfrutar igual de tu ciudad en las casas de las ciudades turísticas porque ya no son tuyas. Es semejante nivel que tú te agobias y empiezas a ir por callejones por evitarlo. Eso para mí es una de las cosas... Eso es muy cierto. Dos peores. Y la segunda cosa, que para mí está relacionado con una de las cosas buenas, es que cuando se acaba el verano y por primera vez te pones una sudaderita, o por primera vez te pones... ¿Pantalón corto y sudadera? O por primera vez te pones el pantalón largo. Porque te hace falta una mantita para dormir. Esa primera sensación de que vas a salir y dices, uy, hace un poco... Y todo el mundo siempre se adelanta y se pone primero el pantalón largo las primeras veces y todavía suda. Pero esa sensación de decir, por fin no ando como un niño de 5 años en Bermuda, ¿sabes? De por fin... O esa sudaderita que justo la tienes ahí y dices, ya me la puedo poner. Esa sensación... Y en cambio durante el verano es que te quieres quitar ropa y para aquella gente que no Ojo, tiene un cuerpo esculpido, un Apolo como es Javi o como se está convirtiendo Morales, para el resto es un problema, la verdad. Pero y esa sensación de la sudadera, uy, me ahogo. Es que Morales acaba de enseñar el bíceps. Me he puesto nerviosa. Lo siento, lo reconozco. No, pero el Morales lleva licencia... Yo toco el brazo, lleva licencia de arma, me han comentado. Hay parte nueve, vaya. Pero lo que iba a decir es que esa sensación yo también la asocio al verano, a la noche de verano de, vale, aquí en Málaga a lo mejor no tanto, pero típico día que sí que te vas, bueno, otra vez a la playa, pero porque en Málaga es el único sitio donde a lo mejor hace frío por la noche y te quedas hasta tarde y sí que te tienes que llevar esa sudadera porque hace fresquito y a mí es eso, la sensación de bermudas y sudadera me encanta. Yo, un melón abierto, es septiembre el domingo de los meses. De verano. O sea, es ¿Pero septiembre... domingo bien o domingo mal? Domingo mal, o sea, No, domingo septiembre depresión. es mi mejor mes. Que va a septiembre. Yo estoy con Arantxa, yo creo que el mejor porque ese cúmulo y Claro, ese esa tumulto de gente que saturación se ha decía ido. Luis que te impide, por ejemplo, ir andando por Málaga, ya no, Málaga capital, ya no te quiero decir fue un giro ahora al mar en Sí, otro si lado. tú no tienes el agobio de los exámenes en junio es el mejor mes, porque No. tienes todo. Septiembre para mí es la vuelta Escúchame. a la realidad, a la vida normal, en la que ya no dejas de vacaciones, ya tienes que otra vez que acostarte temprano. O sea, cuando eras pequeño, septiembre era el peor de los meses. Chicos, Pero, pero no, ahora también era el yo mejor creo porque que- era la vuelta al cole Claro, y ya todos tus estabas un poco amigos. aburrido, ya tenías un poco de ganas. Bueno, a ver, como estáis viendo mis compañeros, o sea, son raros de cojones los tres. ¿vale? No, o sea, a mí de las mejores cosas que me ha regalado la universidad es septiembre Sí, en vez pero de no es que llega a la vacaciones. universidad. Pero a que Málaga se nota menos peta en Claro, o sea, septiembre. yo de repente No, bajas a Pedregado Y por eso puedes me lo encontrar abierto. Pero un sitio. lo que decía Luis, o sea, hay ciertas calles en Málaga que en julio y en agosto automáticamente a los malagueños se les cierran. Eso es así, Málaga cierra ciertas Está calles. Paco de la Torre con las camisas de Modeno que se ha puesto en la La puerta, Guayabera. Fuera. con la mano Claro. puesta diciendo... Y en septiembre de repente vuelven a ser transitas y tú vas Empieza por el ese fresquito que y vas decía por el Luis. Cazavilla tranquilo. De repente, que eso pasa en julio o en agosto. Además, los O sea, atardeceres sí. de septiembre son los más bonitos. Tú ya sabes que no puedes estar en Málaga cuando hay una cola en Casamira de calle Lario que da la vuelta a la Plaza Constitución y tú dices, ya esta no es mi ciudad, ya no me puedo tomar un helado. Porque el otro día pasé, bro, y eso era una Acabando. cola. Y dije, bro, ¿la lotería o qué? Recomendación, si queréis heladito y Casamira está petado y estáis por el centro, ir a una que se llama Fresquito, que está al lado de... Pero bueno, ¿y esta publicidad gratuita? Porque a los malagueños y a la gente de fuera le interesa. Fresquito, que está muy bueno y no está tan petado. Lo recomiendo. Bueno, pues apuntaros la recomendación de Javi y si Sí. os parece, empezamos. Empezamos. Venga. En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, gambas fritas, rebozadas, sofritas. Bueno, y comenzamos con nuestra tradicional sección de las gambas de buba y otra de las buenas cosas del verano es que normalmente se supone que tienes más tiempo para ver series, películas, leer. Creo que es el primer verano que no es mi caso, pero Morales sí que ha sabido aprovechar el tiempo, así que... La verdad es cuéntanos. que está siendo un verano muy activo en lo que es actividad seriéfila y cinéfila. Y esta vez toca hablar de series, también la otra vez hablé de series, Stranger Things, pero esta vez toca también otra serie, digamos, de temática un poco más tenebrosa, diferente, que es la de Misa de Medianoche, Midnight Mass, que la encontráis en Netflix, está dirigida por el director Mike Flanagan, que ya dirigió en Netflix La Maldición de Hill House, que fue aclamadísima por la crítica, y La Maldición de Bly Manor, que no fue tan aclamada por la crítica porque es muy parecida a Hill House y para mucha gente peor. Yo no la he visto, así que no voy a juzgar la serie. Pues nos encontramos en una pequeña isla que no nos dice muy bien dónde está, en la cual existe una pequeña comunidad de personas, de pescadores, una isla bastante empobrecida,
que se dedica prácticamente al negocio de la venta y compra de pescado y que depende mucho su economía de la cosecha que tengan en ese año. Pues en esa iglesia, en esa comunidad, pues son bastante católicos, muy católicos. Quitando 4 o 5 personas, son muy, muy, muy católicos. Y existe una parroquia, que es la parroquia de San Patricio, en la cual pues hay un cura que ha hecho muchas cosas buenas por el pueblo. O sea, el típico párroco de barrio, párroco de pueblo, que participa muy activamente en la vida del pueblo, que hace edificios, que ayuda mucho a la gente, sí. Siempre se llaman Don no sé cuánto. Y este párroco, o sea, la serie empieza con este párroco que se ha ido porque ya está mayor y está enfermo, digamos, dan a intuir que es como una enfermedad de la mente, ¿vale? Será Alzheimer o algún tipo de Parkinson, lo que sea. La cosa es que el párroco no está y viene un nuevo párroco. Pues a partir de la llegada del nuevo párroco, en el pueblo, en la pequeña isla, pues empiezan a pasar cosas, digamos, paranormales. Pero no paranormales del estilo, yo qué sé, los expedientes Warren o del estilo La niña de exorcista, o sea, películas así más clásicos, sino que esta película, o sea, esta serie de miedo va mucho más enfocada a los vampiros que a este tipo de cosas paranormales, con lo cual me ha gustado mucho, o sea, la recomiendo muchísimo, porque es una serie que, a pesar de que la temática es de vampiros, creo que enfocan a los vampiros de una manera muy original, recuperando la esencia pura del vampiro con todas las cosas que el vampiro teme. O sea, es verdad que no salen ajos, no salen o el crucifijo. ¿Pero brilla como Edward Cullen o no? No, en el sol arde, ¿vale? Y arde de lo lindo. Entonces le tienen miedo al sol y a qué más. Ya está, al sol. Y Hacienda, ¿no? Al día, le tiene miedo al día. Entonces, pues va de toda esta comunidad a la que empiezan a pasarle cosas nuevas, cosas, digamos, paranormales, pero en este sentido, con la relación con el nuevo cura y con todas las familias que allí viven, centrados en 3 o 4 familias, que Flanagan es un director que se encarga mucho de construir muy bien los personajes, te cuenta mucho contexto de ellos. Por lo tanto, cuando llegas al 7º capítulo, ya digamos que conoces perfectamente la historia de todos los personajes, con lo cual no te extraña absolutamente nada, ya puedes saber todas las personalidades, cómo van a actuar. Y es una serie que, aunque tiene momentos de susto, porque al final no deja de ser una serie de terror, no es un terror tan explícito o tan marcado como se lleva últimamente en el cine. Entonces, aprovechando que estoy que ya he visto la serie, no os quiero spoilear, y así la veis pues nos contáis en el Twitter, donde queráis. ¿Puedo decirlo, Arantxa? Mira, Arantxa, antes de decirlo, ¿vale? Venga. Lo podéis dejar en la caja de comentarios en YouTube. Ahora en Twitter Es que ahora también, están claro. divididos. Ah, Ahora en YouTube, que también estamos de estreno de barritas de sonido. No sé si os habéis dado cuenta que Arantxa se pegó un currazo, ¿eh? O sea, que un aplauso para Arantxa. Y bueno, yo quería preguntar, a raíz de la serie, que por supuesto la recomiendo, la podéis ver solo, ¿eh? Que no hay ningún problema, yo la he visto solo, que yo soy un cagado. Yo ayer me la terminé por la noche, por ejemplo. Pero es de sustos. No. O sea, Es un thriller más Claro, es más un es que hay thriller mucho tipo de película con de vampiros, pero los vampiros son muy residuales. O sea, como que ¿Pero no... entonces da miedo o no da miedo? No, te mantiene en tensión. Pero Los en tensión teletabinos. Pero es que yo Los soy muy tuitanos, tonta. no, te mantiene en tensión de a ver qué va a pasar. Pero no da miedo que tú digas no puedo dormir. O sea, en todo No, momento... no es Elite, ¿no? No. Bueno, con Elite hace un vivir, ¿eh? No, en Elite es de miedo porque hay muchos fantasmas. ¿no? Sí. Todo eso. Bueno, fantasmas son algunos colegas. Después, yo aprovechando esto... Creía que iba a decir fantasma eres tú. Mira, no me dejan acabar. Así se alarga más el podcast, después quejáis. Pero mira, la queja es ellos, yo la recomiendo mucho porque para todas las personas que sean unos asustones y unas asustonas como lo soy yo, que yo soy la persona más asustona del mundo, o sea, odio todo el cine de terror, es una serie buenísima porque juega mucho con tu mente, además de la manera guay, tiene muchos plot twists y construye súper bien los personajes. Y como digo, el tema de los vampiros es como muy residual, es lo que poco a poco van descubriendo y al final se van dando cuenta que va por ahí la cosa, ¿vale? Arantxa la va a ver, seguro. No. Yo la recomiendo. No veáis el tráiler porque da más impresión de lo que de verdad es, ¿vale? ¿Ves? No, ya estás empezando a camuflar. No, es que yo me vi el tráiler y Seguro después que ya le di una oportunidad y digo, bueno, si me asusta el primer... películas de miedo. Javi, que estoy hablando yo, tío. Javi, Perdón. tú, a ver. Tu madre es profesora de primaria, ¿verdad? No, Otra vez. Maestra. no es de secundaria. Profesora entonces de secundaria. Profesora, sí. Vale. A que tu madre a los niños les enseña que todos tienen que respetar tu turno de palabra.
También su padre nos lo puede decir en los comentarios. ¿sí? Claro, porque Papá, escúchame. Que esto ya si llega. su madre quiere que vuelva Grego también. Vale, pues Se acaba de quitar de la suscripción. yo quería hacer una pregunta de cómo veis actualmente el cine de terror. Si vosotros sois más de películas o series, rollo thriller, en las que te jueguen con tu mente, o si os gusta, sin embargo, el terror explícito. O sea, que salga ahí la monja por detrás de una puerta y le pegue un bocado a la otra en la cabeza. O sea, La que, diferencia entre thriller o jumpscare, creo que se llama así. ojo, aquí acabamos de alcanzar ya... Un nivel, ¿eh? Sí. Prometeo F1, ¿eh? Si escucháis nuestro podcast os viene... No, pero no solo nivel de idioma, sino ya de jerga cinéfila. O sea, pues yo tenía ni Bueno, puta el idea de otro lo que día estaba Javi hablando. dijo filmes, eso también ya Es subió muy verdad, bastante el nivel. Sí. Porque me escuché y me quería hostiar, o sea... No raya más probable que dije el film. que álbumes esté escrito con M. Mira, eso puede ser un melón abierto... Que álbumes es con M. Yo digo álbumes. Pero bueno, ¿Ah, sí? volviendo a la pregunta. Sí, es álbumes. Escúchame, eso puede ser melón abierto interesante, el tema del extranjerismo en español, ahí lo dejo. ¿eh? Venga. ¿Cómo veis actualmente el cine de terror? ¿Qué es lo veo. que...? No, pero Bueno, no soy pero- nada del cine de terror vosotros. Pero para muchas personas, yo que sé, a lo mejor Seven puede ser una película de miedo. Había dicho Élite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O yo que sé, alguna de Woody Allen da miedo de lo mala que es también. Es que tenemos que... Que no he visto ninguna, era por pegar la puya ancha. Pero Como siempre. eso, que el cine actual de terror, soy más de no verlo, de verlo, de que lo con bola. A ver, yo como he dicho, no lo veo, pero porque no me gusta nada y menos aún lo de ir a, o sea, pagar para sufrir, de verdad que lo veo como de las cosas de masoquista total. Pero sí, eso va a la universidad, ¿no? Y a más sitios. Vale, buen punto. Pero concretamente en el cine, ya es hora y media de desconexión, 2 horas, no lo veo para nada. Me da, soy una cagona, o sea, lo reconozco, me da mucho miedo y es que no las disfruto. Y respondiendo a la pregunta de Javi, sí he visto algunas películas de miedo y me sigo cagando en mis amigos que me obligaron a verlo. Es que encima era malísima, una de las primeras que vi, que ¿Cuál viste? me acuerdo que era en tercero de la ESO, conocer algo de Babadook o algo Ah, así. sí, qué mala. Pero Es que era lo el típico estrés de paranoico, tercero ¿no? de la ESO, primeros días que te quedabas a dormir en casa de un amigo, varios grupos. Siempre tal. había uno que te decía, ponme una de peli de miedo. Claro, que entonces, y yo era la que decía, ¿y por qué no una de risa? Pero mis queridos amigos Dani y Alejandro, desde aquí La nos primera mando vez un que beso. Arantxa recomendó Primo a sus colegas. Ahí empezó. Eso sí que era un thriller. Ir atando cabo. A ver, es que vamos a ser sinceros, esa era la época donde los chavales que veían Disney Channel pensaban que con una peli de miedo iban a hacer la maniobra del bracito. Sí. No, esto sí que O que le iba a salir pelillo en los huevos. No, la peli de miedo era para chucharte, vamos a chucharnos. No, pues ellos los cabrones eran para asustarme desde detrás. Entonces, A lo mejor había otras intenciones y te estás dando cuenta 10 años después. no lo creo, la verdad, pero esa película y luego también otra que me obligó a ver un amigo, Perú, también te odio a ti, era la de la monja. No era la de la monja, era la de Expediente Warren. Pero aparece la monja en un momento y yo sigo soñando Ah, con sí, la es monja. la 2, creo que es la 2. Eso, ¿no? y la niña Aparece. esa ahí metida, no, de verdad que es que le pasó súper mal. Luego pusimos Kiki, el amor se hace y no sé cuál me traumatizó más, pero bueno. Ya el título te indica, Claro. Así que yo directamente aquí poco puedo opinar porque es que de verdad que no me Yo, gusta el nada. cine de terror más de sustos no me gusta nada. Yo la última que la vi en el cine fue La Monja y dije, vaya puta basura. O sea, Es una pecharrey. es que no empezamos a reír, Una tío. pecha Todo, reír, tío, La Monja. era ridículo. Y en general todo ese cine a mí nunca me ha llamado tanto la atención, pero lo que es más el thriller, por ejemplo, la de Stanley Kubrick de Nicholson, la de... Ah, donde- El Resplandor. el Resplandor. Que había un reboot, creo, ¿eh? Siempre hablamos lo mismo en los podcasts, pero creo que... Bueno, no sé si un reboot, perdón. Precuelas anterior. Sí. Otra, ¿cómo sería? ¿Poscuela? Remake, ¿no? Secuela. Remake. Una secuela. ¿Cómo has dicho la palabra de antes? Mira, Mente ha dicho... Parece dicho pospuyuela, pues he dicho poscuela. No, pero yo digo el término cinéfilo que has soltado antes cuando yo estaba hablando. Me has ¿Precuela? interrumpido. Un jumpscare. Claro, y ahora dices poscuela. O sea, es que... Y nada de cadena de arena. En mi caso... Poscuela le falta aquí a más de uno. En mi caso, a mí me gusta mucho más Un silencio de los corderos. Tampoco es mi género favorito, pero noto que los actores pueden ser buenos actores, como que te dejan más expectación de qué va a pasar. De Woody Allen, lo más parecido a thriller es Match Point, que no sé si lo habéis visto. Yo no. Pero no como- es miedo, al final. No, pero es Es la que expectación. thriller no es miedo. Claro, es que... Generarte esa expectación que exacto, tú es haces un poco de tensión. Que catarsis. no puedes parar de verlo. Porque quieres saber qué va a pasar. Pero yo sí creo que hay un tipo de cine de miedo que está muy relacionado Sí. con a lo mejor lo que puede ser un thriller, pero es distinto, en el sentido de que tanto el thriller como la peli de miedo que juega con el thriller, y al final lo que está haciendo es un film, una película, que te está jugando con la tensión,
pero en la película de miedo esa tensión va siempre sucumbida a algún susto, tipo ¿no? de... Sí, no tanto un susto de típico de, vale, un personaje y listo, sino un susto más psicológico. Por ejemplo, se me viene a la mente una película que me encanta, que es El Orfanato, por ejemplo, que te juegan, esa tensión juega con cómo te van a descubrir lo que ha sucedido, Claro. quién ha matado a quién, o cómo la muerte se ha producido. Esa ¿sabes? creación, por ejemplo, Un buen ciudadano, que es la típica película que se echa en Antena 3, todo, creo que el thriller casi siempre está relacionado con un sociópata o un psicópata que crea un gran plan y tú vas poco a poco descubriendo y de repente te giras y dices, era él. Claro. Por eso yo recomiendo la de Misa Medianoche porque es muy de ese rollo. Muy thriller, ¿no? Muy thriller. Por ejemplo, Hill House es más explícito el terror, porque sí que va más de cosas paranormales, como entendemos cosas paranormales. Pero la de Misa Medianoche no. Es mucho más, muy lenta, de mucho diálogo, mucha información, de eso, de no poder parar de verla porque quieres saber qué va a pasar y quién es el que lo está organizando todo. O... Yo creo que no me gusta tanto la de terror porque justo hemos pillado en esa época de nuestra vida que fuera el cine palomitero, antes de ser quizá justo las sagas adolescentes que convivieron y los superhéroes, que es como el siguiente, el momento más palomitero era The Ring, Actividad... Saw, Saw, todo, Paranormal Activity. Y todo una, eso era... y una española, Rec, que Claro, creo que por hace 3 ejemplo. películas. Pero eso es... Hay 4, ¿eh? ¿4? Son 4 de Ostras, Rec. creía que eran 3. Al Son final, como esa época palomitera, muchas veces para mí ese cine palomitero está el buen cine palomitero y el malo. Y para mí siempre me pareció que era regulera. Que luego hay gente que me ha dicho, si te ves esta... A ver, por ejemplo, El Sexto Sentido no es mala. Pero claro, a mí me parece que eso ya es buen cine, la verdad. Claro, y al final no deja de ser una película de terror. O por ejemplo, una más antigua todavía, que es Al final de la escalera, que todavía no hay efectos especiales y que se ve todo bastante casero. También es una película que te mantiene en tensión todo el rato. Claro, la película canónica es Psicosis. Que es verdad que si tú la ves ahora, o por lo menos a mí me pasó, sí me parece un poco más ridículo, porque lo que hablamos alguna vez, como todas las escenas las has visto antes, pero es verdad que Psicosis tenía como ese giro, la ducha, cuando descubres quién es el villano, yo creo que es la que más representa todo lo que sucede. Y hay otra que es muy parecida, también de Hitchcock, que se llama La Soga, que es como si sí. fuera un teatro. Y hay un truco cinematográfico que me lo comentó mi profesor de latín, Eduardo, no sé, ojalá que nos escuchase. Ojalá le llegue a Eduardo y comente. Eduardo. Que hacen un truco que en ese momento del cine se acababa la cinta para rodar, entonces evidentemente tenían que recurrir a alguna técnica. Entonces lo que hacía Hitchcock era de repente fijarse en una ventana, cambiaban la cinta y volvía a estar desde esa ventana y volvía para atrás. Y parece una obra de teatro alrededor de una soga y un asesinato. No digo más. En Y plan Cluedo. es un Cluedo hecho en un único escenario y todo de corrido. Y tú estás embobado. A mí me parece que eso es una muy buena manera de hacer cine de terror. Y es verdad que yo soy un poquito menos del cine gore. Sí, yo no soy nada de cine gore. Los temas y todo este rollo, ¿no? Yo un pequeño detalle de lo que ha dicho Luis, que daría un podcast entero para hablar de Hitchcock, pero es verdad que era considerado el maestro del suspense por detalles como ese. O sea, ya has mencionado Psicosis y fue súper revolucionario con esa película, no solo por lo que supuso en cuanto al terror, sino que era la primera vez que se cargan a la protagonista a media hora, o sea, la gente estaba flipándolo. Y otro de los trucos de Hitchcock que a mí me llamó mucho la atención era que en una película, no me acuerdo cómo se titulaba ahora, tenía que subir el personaje como con un vaso de leche. Y como, claro, en esa época pues no había efectos especiales, y es lo que dice Luisa, y los efectos eran pues enfocar a una ventana, hacer una miniatura, etcétera. Entonces lo que hicieron para que el espectador se fijase en ese vaso de leche que parecía inofensivo era meter una linterna dentro para que se iluminase desde fuera. Claro, eran películas en blanco y negro, y es verdad que todas las películas de Hitchcock tiene esa capacidad de crear ese suspense del que yo sí que soy muy fan. O sea, a mí lo que no me gusta es el susto. A mí el thriller, esa película que te tiene enganchada al asiento, que luego el plot twist que no te esperas para nada, es así que me... Por ejemplo, flipa. Extraño en un tren. Es que es buenísima, todo el mundo ¿no? sabe la premisa y la ventana indiscreta. Que la ventana indiscreta como concepto, el hecho de que te rompes la pierna y te dedicas a ver al vecino y de repente pasa algo, a mí me parece... Es brutal. ¿De qué va la ventana indiscreta? Yo no la he visto. Lo que te acabo de decir. Eso. No, vale, coño. Justamente, un tío se rompe la pierna, se dedica a mirar a sus vecinos y empieza a observar cosas extrañas y cree que pasa algo. Entonces se acelera la acción. Guau.
Pero eso es... Además con James Stewart y Grace Kelly, o sea, es que eso es Y Extraños en un tren, que yo me leí el libro en su momento hace un montón, que es una novelita, era mucho peor, pero muchísimo peor que eso. Tú te sientas en un tren y empiezas a criticar literalmente a tu mujer, hay que ver, no sé qué, y llegáis como, yo me cargo a tu mujer y tú te cargas a mi hermano. Bueno, tal, no sé qué. Y ya te empiezas a tomar en serio y empiezas a ver que hay intentos de asesinato a tu mujer y tú dices, ¿qué coño está pasando? Así empieza Extraños en un tren. Y es súper psicológico y seguro que hay 12.000 influencias que se ven en esta serie en todo. Sí, sí, sí. Completamente. Y recomendadísimas las dos que ha dicho Luis, vaya, o sea, son peliculones. Ya sabes, papel y boli. Claro, pero ¿esas películas las consideráis entonces de miedo? ¿O No, de para nada, suspense y de van en otra suspense. categoría? Son thriller. Es que yo creo que no está bien definido el terror. Porque eso, por ejemplo... Psicosis sí que sería de claro, terror, o en sí. su momento era terror, pero Hitchcock es eso, el que su apodo es el maestro del suspense. Es que cuando hemos estado hablando del tema eso de suspense, miedo, si está relacionado o no, a mí se me ha venido la película, esta película Tesis, no sé, la primera, ¿de quién era? ¿De Almodóvar la primera? No sé si la habéis visto, Amenábar, ahí Amenábar, ¿no? Entre ellos liando. Pues que es una película al final que hay un componente que sí puede ser más de miedo, que es un psicópata que supuestamente ha matado a una persona y se está descubriendo quién es, pero yo la película siento que es de suspense. Entonces, claro, yo creo que la línea entre suspense y terror realmente no está definida, es lo que tú decías, Morales, que en terror pueden ser muchas cosas, o suspense no es terror, o sea, a mí me viene como que no tengo yo los términos claros. Yo creo que ¿sabes? una peli de terror necesita suspense para ser buena. Sí, sí, claro. Y de hecho por eso Eso son tan parece- malas muchas de las que hemos mencionado, porque es que no hay suspense. Es solo solo terror. susto tras susto. Claro. De hecho, todas las películas de superhéroes tienen un punto de terror con ese villano. Al final, en El Caballero Oscuro, cuando es el Joker, esa charla de que tú piensas que van a morir, es suspense, te está creando, pero te está generando terror que haya alguien dispuesto a volar un hospital Claro. o a hacer naufragar un barco. Y con Thanos es igual, que alguien haya estado dispuesto a matar a mitad de la población. Todos tienen que tener ese punto de psicópata o de terror. Todos los malos de James Bond son terroríficos, se Sí. supone. Yo creo que las pelis de miedo son muy buenas o muy malas, porque no hay un Como punto todas las medio. películas, yo creo, ¿no? Sí, pero al final una de acción, si tiene buenos efectos especiales, como por ejemplo lo pasó con Top Gun, sales diciendo sí, Entre Se la salva a drama, trozos. pero se salvan, claro. Cada vez que una mala película de miedo, Es que es muy malo. claro. Y una buena te deja hablando de la peli un mes. Y además cuando la vuelves a ver ves detalles de otras cosas. Así que nada, esa es mi recomendación de Misa de Medianoche, ahí la tenéis en Netflix. Y vosotros también podéis decir pelis de terror. Si no hemos dejado alguna clásica o si hay algún fan que nos diga, mira, no tenéis ni idea, os tenéis que ver esto. Seguro que hay algún fan de terror japonés y cosas de esas que eso no voy a ver yo. Pero eso es Darío ahora mismo, que está como un De murciélago. hecho, Darío quiere venir a hacer una sección de cine otaku y se la he vetado ya, lo siento, chicos. Ojo, Darío, Le he dicho que busque otra idea. lo siento, si no pasa por Arancha, hermano, No, es pero nuestra podemos- madre aquí. si logramos hacer trending topic Free Darío, a lo mejor no lo planteamos. Eso sí que da miedo. No, pero yo mi siguiente recomendación va justamente a raíz del tema del suspense y es que no sé si se puede considerar thriller o no, pero es una serie policíaca que me la acabo de terminar y puedo confirmar que efectivamente es de las mejores series que ha hecho la televisión, que es The Wire. Me ha costado verla, Luis lo sabe, pero yo... 3 años. Bueno, pero es que se me acumulan las Lo bueno se recomendaciones. hacen cegar, Luis. Claro, exacto, pero me la he visto, es la cosa. Y de hecho bastante rápido para ser yo. Y nada, bueno, The Wire es una serie policíaca que luchan pues contra el narcotráfico y por resumirlo mucho podría decirse que luego se va complicando. Porque es verdad pues que empieza con el tema de la droga, estamos situados en Baltimore y en la policía de allí la lucha contra los narcotraficantes que están en la ciudad, pero a medida que avanza la serie pues va profundizando en los lados más feos de la realidad. Nos metemos ya en el tema de la política, la corrupción de todos los políticos, la policía como es ese lado enviciado, al final también que se deja llevar por sus propios intereses. Vemos también el tema de la educación, incluso de los medios de comunicación, es decir, hace como al final para mí un dibujo muy... iba a decir muy realista de la realidad, valga la redundancia, pero creo que sí, que efectivamente logra reflejar muy bien esos entresijos de las partes más oscuras y feas que normalmente no nos gusta ver. O sea, es una serie muy dura.
la primera temporada, cómo te enseña toda la parte de los drogadictos, te transmite muy bien cómo están de enganchados, cómo te se arruina la vida completamente, cómo desde la última temporada son los vagabundos, una parte central que nunca se habla en ninguna serie, que son los vagabundos. Brutal, yo me quedé con muchas ganas de saber más de eso, porque es verdad que me parece una trama súper interesante. Entonces es verdad que te enseña pues mucho las cloacas del poder de la policía, pero también pues de los barrios marginales, de los suburbios. Y es cierto que es una serie lenta, pero en vez de ser un hándicap es todo lo contrario, es como la buena comida, que creo que hay que hacerse a fuego lento, y eso de que esos primeros capítulos tengas que darle un poquito la oportunidad, porque es también un tipo de serie al que ya no estamos acostumbrados. De hecho, creo que justamente hace 20 años, este 2022, pues al principio cuesta un poco más, por eso de que hablamos en los primeros episodios de que estamos acostumbrados a otro ritmo, pero de verdad que es que merece la pena, porque es lo típico de cada detalle va a tener luego sentido en un futuro, lo van a ir encajando todo, y aunque sea una serie lenta y muy dura de ver, creo que merece muchísimo la pena, que se disfruta muchísimo, que te hace reflexionar un montón, porque a mí pasa que muchas veces cuando tú ves una serie o la ves para desconectar y te sumerges en la ficción y disfrutar, o te quedas pensando que lo que te está enseñando en este caso sabes que es verdad. O sea, es que los barrios que te muestra de Baltimore, dominados por la droga, podría ser un retrato del barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla o de la Cañada Real en Madrid perfectamente. O sea, es algo que en nuestro día a día no tenemos en mente, porque evidentemente no lo tenemos siempre presente, pero que normalmente preferimos mirar a otro lado. Eso, todos vemos al vagabundo o a uno que está pidiendo dinero o al típico drogadicto alguna vez que nos lo hemos encontrado. Y de verdad que la recomiendo muchísimo. Los personajes, es brutal la construcción que tienen, la evolución de los mismos durante la serie, y sobre todo el guión. O sea, tiene algunas escenas, hay una en concreto que a mí me encanta, que se tiran durante 5 minutos diciendo solo la palabra fuck. O sea, bueno, también esa es otra, recomiendo muchísimo verla en inglés subtitulada. Porque es el metapodcast. Es el metapodcast, hablamos de esto en la otra ocasión, pero es cierto que coges muchísimos matices, porque es mucho del Baltimore profundo, el acento de los drogadictos, de los policías. De hecho, dato curioso, tuvieron que subtitularla en Inglaterra, porque a veces tenía un acento tan marcado que no se entendía. Sí. Entonces, y otro mini dato curioso, Idris Elba, que es muy famoso ahora por un montón de series, se hizo famoso allí, y él era británico, y todo el resto de actores y él mismo tomaron clases de inglés de Baltimore. Dios. Es que es un reflejo de todos los detalles que están cuidadísimos en The Wire, y en concreto lo que se ha hecho, esa escena son 5 minutos en los que van 2 policías a una escena del crimen y se dan cuenta que el trabajo anterior que ha hecho el policía, por así decirlo, a recoger la información, ha sido una chapuza. Entonces, durante 5 minutos, solamente diciendo fuck, dándose cuenta de lo mal que está todo, empiezan a recrear únicamente con gestos, y eso, fuck, yo sé, 30 veces, 50 que lo repetirán, pues recrean o consiguen recrear cómo había sido realmente el asesinato. Entonces, te das cuenta de la locura de guión que es, que sin palabras te transmita tanto con una simple escena, eso, diciendo solo una palabrota. Y creo que una de las mejores cosas de The Wire es que deja muchas cosas en el aire, o sea, no deja que el espectador se acomode y se lo explican todo, sino que tú tienes que pensar, suponer qué es lo que puede pasar. Estoy pensando en el personaje de Michael, por ejemplo, y creo que eso también lo hablamos un poco en un podcast de las series lentas, porque ya no sé si es una conversación de las nuestras en el podcast, porque no diferencio de... Porque vosotros estáis ya en nuestras conversaciones. Claro, totalmente. Entonces eso que sí es verdad que se agradece. Sobre todo tú, Ángel. Ángel, te queremos. Nah, pero eso, cuando no te lo explican todo, cada mirada tienen que meterte diálogos, sino que al revés, creo que justamente una buena interpretación de un actor se ve, porque no es necesario que ponga con palabras, sino que lo interprete el espectador, y creo que con The Wire pasa mucho, y de verdad que es una serie que recomiendo mucho, pero no para verla en cualquier momento. O sea, es una serie en la que tienes que estar despierto, no es la típica serie de 20 minutos para desconectar, sino todo lo contrario. Si encima quieres reflexionar o un poco quedarte pensando en Es que es una serie muy dura, la cuarta temporada, que se meten con el tema de la educación y los niños. A mí me dejaba tocadísima después de cada capítulo. Cada temporada van explorando como diferentes secciones. Sí, es que está muy bien. Incluso una cosa muy curiosa es que van cambiando los protagonistas, que yo eso no lo había visto nunca. Hay personajes que se mantienen, pero van surgiendo nuevos, que sí que adquieren protagonismo. Unos se van, otros vuelven, y eso ha sido algo que me ha llamado mucha atención porque nunca lo había visto. Y es que esto se puede hacer gracias a que los personajes secundarios de la serie son una locura y se la pueden manejar ellos enteritos, pero sí que es una serie para verla despierto, no es la típica para ponerte a dormir.
Pero de verdad que se disfruta muchísimo y darle esa oportunidad que por falta de costumbre a lo mejor series de este estilo pues nos puede costar más. Yo es verdad que quiero entrar en esta conversación porque se la recomendé a ella y para mí es de mis series favoritas. De hecho me la volví a rever justo cuando ella empezó y de hecho uno de los regalos de mi cumple es un audio que ahora meteremos felicitándome el cumpleaños de un actor que hace de Babs. Y por eso quiero meter como un guiño en relación con él, que cada inicio de cada capítulo va con una frase de algo que se dice, y este personaje es un drogadicto que decide colaborar con la policía y es un junkie, y a lo largo de las distintas temporadas se va viendo su lucha por volverse limpio, desintoxicarse, en otros momentos tiene problemas en las calles, va pasando por muchísimas cosas. Y hay una frase que a mí me encanta, que él por casualidades va a una reunión de alcohólicos anónimos y levanta la mano cuando dicen ¿quién lleva limpio no sé cuánto tiempo? Y él levanta y le dan una medallita. Y el tío se da cuenta de que quiere estar sobrio y tiene una especie de padrino, un sponsor que se dice en esos términos, que hablando así le dice no, si desintoxicarse es fácil, luego viene la vida. Y justo se aplica en la propia serie y tú lo ves y dices, es que es verdad. Y es brutal toda la serie por ese análisis que se hace de la propia sociedad. Hay 12.000 análisis, nivel político, con lo que queráis. Hay de todo. Y a mí esa frase me pareció una frase brutal a todos los niveles. Y por supuesto hay un gran actor que es el mítico Omar, que de hecho Obama era su personaje favorito, que falleció también por una sobredosis. Y él se definía como un chico de los projects, que los projects son las casas sociales de allí. Y mucha parte de la serie se desarrolla allí y cualquier persona que haya visto un barrio decadente se va a identificar un montón con casas vacías, casas tristes, negocios decadentes, la entrada de la droga, y él decía que se sentía muy identificado con eso. Y por desgracia pues murió también a causa de la droga, viendo que muchas veces la realidad y la ficción se llevan un paso de distancia. Y más en The Wire, que en este caso cogen a muchos actores que actores no, a drogadictos de Baltimore y les meten en la serie, y yo esto no... Sí, es brutal, o sea, aparte que hay unos que son unos actorazos y una interpretación muy buena, es que realmente cogen a gente de las calles. Entonces se mezcla el puro realismo con la interpretación brillante de los actores que hacen que sea una serie de verdad que es como si tú te asomas a la ventana de un mal barrio y ves trapicheando debajo de tu ventana qué es lo que ocurre. Y de hecho, que yo tampoco lo sabía, resulta que el director de la serie, David Simon creo que es, él era periodista en el Baltimore Sun, justamente, que es el periódico al que hacen alusión en la última temporada, y que justamente él había tratado el tema de las drogas y todo eso, o sea, que realmente es gente que sabía que estaba metido ahí. Es que yo tengo la sensación de que, aparte evidentemente de las subtramas de los personajes, es casi una serie documental, pero porque ves cómo funciona también todos los trapicheos de la policía, del tema de los ascensos, de cómo al final el politiqueo lo que importa es conseguir las siguientes elecciones, seguir ascendiendo y al final acabas renunciando a tus principios. Y es verdad que es un poco deprimente la serie en el sentido de constante lucha con el poder, pero de que poco se puede hacer porque esto está manipulado, pero bueno, siempre hay algunos buenos que lo intentan. Así que de verdad que 5 de 5 yo diría, ¿eh? Y antes de meter el audio de Andrés Rollo, que es como se llama, hay que decir que para los fans de Juego de Tronos es la primera vez que el actor de Meñique aparece en un gran papel y hace de político. Y ese papel brutal de él es maravilloso también. Lo mismo es ese que le catapulta luego, ¿no? A que cuenten con él en Juego de Tronos, ¿no? Es que ahí hay como un barbecho de muchísimos grandes. Idris Elba es seguramente el que se ha hecho mucho más famoso, que sale en las de Marvel o en DC, no sé si es Escuadrón Suicida, que es un negro muy alto. ¿En The Office? O sea, que es el jefe de... el que le gusta el fútbol y no conecta con sí, creo que sale en Escuadrón Suicida, pero la última que se ha hecho, la que hizo el director de Guardianes de la Galaxia. De hecho, la novia con la que tiene mejor relación, Michael, ¿cómo se llama? Holly. También sale. O sea, yo es que estaba viendo todo The Office en la serie. Tiene que paranoia un montonazo. Eso siempre pasa cuando tú dices, ¿qué hace este personaje aquí? Un cambio... Sí, es el del Bifrost en Thor. Y en Escuadrón Suicida sale. En la última, creo que el director es James Gunn, ¿puede ser? Efectivamente. Sí. Y también tiene una serie policíaca que es Luther, creo. Si no me equivoco, que en Netflix siempre la ponen un montón, que es una basura, pero... una de cal y otra de arena. Poco a poco. Entonces, eso ya 30 segundos. Hay un par de referencias de la serie que tampoco la vamos a quitar o no.
Pero hay una muy chula que va a hablar de un sombrero rojo que todos aquellos que veáis la primera temporada lo vais a flipar. Yo, yo, yo. Happy birthday, Lewis. We're in the street. It's birthday. This your boy Bubbles from The Wire. Just wanted to wish you a happy birthday and let you know, man. Have a good time. Keep it clean or not. But just don't let nobody put the red hat on you. Alright? They're taking pictures out there in them streets. Bubs. Out. Wire for life. Y ahora que ya estamos de vuelta, después de que nuestro amigo Andrés Rollo nos haya dicho que podemos... Y André Rollo, mil gracias, es el mejor por responderme. Yo no Cuando pensé. quieras, viene y te invitamos a 4 camperos. Además, la frase de "staying clean or not". La frase que Luis dice día sí día también. También, efectivamente. Ya vamos a intentar en cada podcast poner el audio de alguien famoso. Pues ya estamos cogiendo ese nivel, así que Poco a poco. Ya tenemos una llamada de Iker Jiménez y ya tenemos otro audio. No sabemos griego ahí. Ojo, ojo. Yo la serie que quería comentar brevemente y hacer 2 comentarios es Shameless, que es una serie muy conocida, tanto la británica como la estadounidense, donde la premisa principal es que hay un padre alcohólico que tiene un montón de niños. Pero cuando digo un montón de niños, es que son 6 niños. Entonces la historia va de que ese padre es un alcohólico, la madre la ha abandonado y la hija mayor toma el rol de mami. Y todos los hijos tienen un montón de personalidades súper diferentes. Teniendo en cuenta que hasta el pequeño es un bebé negro. Y entonces no saben si es verdaderamente un hermano por los dos lados. A lo mejor como el hermano de Barney, tío. Efectivamente. Un poco de Rey Juan Carlos. De hecho se resuelve, pero no voy a entrar. Y cada personaje tiene como una personalidad muy marcada, porque todos luchan por salir adelante como familia. Entonces desde el principio, el segundo hermano, que es Lip, del que voy a hablar justo un poquito más, todos colaboran. Él, por ejemplo, es muy inteligente y le hace exámenes de ingreso a la universidad a otro por aportar dinero. La hermana trabaja de camarera a tope, otro trabaja en un bazar ayudando, los otros 2 montan una especie de campamento de verano súper ilegal porque tienen 7 y 9 años y cuidan a los chavales del barrio y cosas así. Y es muy conocida por un poco la apología de las drogas, por el alcoholismo, porque hay un montón de tetas, culo, sexo. Es como muy llamativa por ese lado, pero aparte sí que en las 2 primeras temporadas sobre todo tocan otra serie de puntos de lo que tiene que ver la pobreza. Pero en general a mí lo que me pasa con Shameless, conforme la iba viendo, es que es evidentemente la serie donde se crea un personaje súper cheto. Cuando se crea un personaje súper cheto, que todos estamos de acuerdo que es el personaje que carrilea la serie. Muchas veces se crea una relación como es Jimmy Pan en The Office o es Michael en The Office, que de verdad carrilea la serie. Pero para mí, en Shameless, este personaje cheto es el que tú quieres ser o con el que te tomaría una cerveza o del que más tú te arrepientes de que tenga esa situación. Y para mí es Lip, porque es un tío tan inteligente. El nombre ya mola, ¿eh? Es Es Philip. que él mola. Ah, vale, O sea, vale. tú le ves y Que el nombre corresponda. a lo Es que el Philip, personaje. pero le dicen Lip. Entonces es un chico tan inteligente que va a triunfar, tal, pero tiene un montón de problemas asociados con eso. Por ejemplo, no para de elegir mal a las chicas, gestiona muy mal eso, tiene ciertos problemas que tú desde el primer momento dices, fuma un montón, bebe un montón y va a tener problemas a lo largo con eso, porque es el típico personaje que está expuesto a eso. Pero te carrilea tantísimo la serie que yo dije, bro, es que es el caso prototípico de serie donde hay un personaje que hace que todo funcione. Lo que te pasa un poco con Peaky Blinder, que decía que... Claro. con el Pero ahí protagonista. yo, pequeña matiz, también soy muy fan de Shameless. Frank le hace la competencia en cuanto a llevar la serie también. Claro, es lo Es que... el padre drogadicto que la interpretación de ese hombre es también brutal. Y que tiene un par de globos de oro solo por eso, es el actor Sí, preferido yo de creo que los también Coen. él sostiene bastante la serie. Claro, pero yo noto que mucho que pasa con Fran es cuando ya solo a través de Lip no pueden hacerlo. Sobre todo porque lo que pasa con Frank es como el alivio cómico en muchos sentidos y el otro es casi el más argumental. Como hay tantas historias dependiendo del hermano e intentan compatibilizar, tú necesitas que sea la historia un poco más agradable, que tú digas, tío, no te das cuenta de que te estás equivocando. Con el que más te involucras emocionalmente. Y es el típico personaje que se da en toda sitcom o serie en general. Por ejemplo, en Cómo conocí a vuestra madre, todo el mundo se siente más representado por determinado personaje y hay una temporada que es que la carrilea ese personaje. En Friends hay temporadas que la gente que le gusta Friends es por Chandler, vamos a ser sinceros. En Juego de Tronos hay mucha gente que cuando baja un poco el nivel es que es por Tyrion, es por Jon Nieve, por Jaime Lannister, y tú te pasarías los capítulos de Brienne dando el siguiente botón, pero vaya.
Y aquí yo me doy cuenta mucho de cuando se crea ese personaje tan bueno. Que es lo que le pasa justo en la serie de Shameless cuando avanza, que le tienen que hacer putadas, nerfearlo en términos de videojuego para que sea realista. Porque como ya era tan bueno y parece que podría solucionar los problemas, es que no puedes dejar una serie así. Entonces, eso me parece que en Shameless se representa un montón. Cuando dicen, mira, tenemos que hacer algo con este personaje, pero es que si seguimos nuestra lógica, en 2 años dejan de ser pobres porque va a fundar Google. Básicamente. Porque todas las primeras temporadas es ver si logra entrar en la universidad o no y consigue una beca, y él tiene un montón de problemas de si se siente muy presionado por salvar a la familia, y ahí ya no entro más porque son muchos spoilers. Pero a mí me dio cuenta del personaje cheto, el que sostiene, que para muchos en el mundo de los superhéroes pudo llegar a ser Iron Man, por ejemplo, ¿no? Que era como el gran personaje para muchos, el de Tony Stark. Y no sé, me gustaba un poco intentar sacar, incluso en los comentarios, que nos dijeran qué personajes se pasa eso, o vosotros ahora, sacando un poco la conversación, ¿qué otros personajes similares se os ocurren? Hombre, yo creo que uno de los ejemplos más paradigmáticos es Breaking Bad, ¿no? Que Walter White es el que carrilea la serie. ¿Más que Pickman? Sí. Sí, claro. Para mí sí, o sea, Jesse Pickman es como... en algunas partes yo diría que es un 50-50, pero creo que la serie es él. O sea, que la serie es Walter White, que ahora mismo no me acuerdo el nombre del actor, pero... Bryan Cranston. Eso. Sí, un nombre de por aquí de Málaga. ¿De ahí de la luz? Claro. No, de Periana. Mira, yo el ejemplo que se me viene ahora creo que no es tan bueno, pero como recientemente he terminado de Office... Evidentemente no es tan bueno, tío. Claro, porque lo has dicho tú. Obvio. Pero claro, he terminado The Office y con The Office me ha pasado una cosa, y es que hasta que... Bueno, no sé si es mucho spoiler, pero bueno. ¿No? ¿Hago spoiler? No, Claro que no. Bueno, solo digo... que hacer un día especial. Solo digo que para mí... Es verdad The que Office si yo- Morales se Claro. decide acabarla en algún momento de su vida. Simplemente yo me he dado cuenta de la importancia que tenía un personaje una vez que no estaba. O sea, que es el claro ejemplo de, como tantas veces pasa en la El vida, vie- el de viejo, ¿no? no sabes lo que... Sí, el viejo. viejo hermano de... bueno, pues ahí me di cuenta de este ejemplo que pasa mucho, que no sabes lo que tiene hasta que lo pierdes. Pero tal cual. Entonces Que voy a era decir Ronaldinho, digamos. Ronaldinho Gaucho, exactamente. Ya, buen entendedor. Cada poca, ¿no? Poca que- Pocas cosas. Pocas pelotas, ¿eh? Pocas palabras. Pocas poscuelas. Se me ocurre ese ejemplo y no sé, ahora mismo no caigo otro. No sé si tú... Sí, tienes a mí, alguna bueno, racha. yo tengo, aparte de Breaking Bad, creo que la serie que más juega contigo en eso es Juego de Tronos. O de las que más. Sí. Porque en la primera temporada, esto ya no es spoiler porque de Juego de Tronos hace ya años, ¿eh? De hecho, ahora creo que la primera temporada es de 2011, así que ya no vale. Pero cuando matan a Ned Stark, o sea, al principio es Ned Stark que está cargando la serie, pues te matan a Ned Stark, por Me ejemplo. toma por culo. En la siguiente te matan a su hijo. Entonces, como es una serie que se dedica a matar a aquellas personas que van carrilando la serie. Después, cuando acaba, te das cuenta que realmente pues, no estaba tan carrilada por ello, que era más Tyrion o Meñique o Jon o Daenerys, pero Es que al final yo creo que lo que hace buena una serie es que esa capacidad de llevar la serie, el peso está repartido entre distintos personajes. Entonces, por ejemplo, vuelvo a The Wire, pero lo que permite justamente que de repente el protagonista desaparezca en la 4ª temporada o 5ª, que eso yo no lo había visto en mi vida, McNulty, sea posible y no baje la serie porque el resto de personajes pues también pueden carrilearla y tiene esa capacidad de seguir enganchándote. Entonces yo ahora no caigo en otro personaje, pero lo que sí me pasa es que creo que al final que lo que hace que un personaje lleve más o menos el peso de la serie es la capacidad de empatizar con ese personaje, porque yo también he visto Shameless, me gusta mucho, y con Liv empatizas mucho, y de verdad que a mí lo que pasa con esa serie es como la pena después de ver cada capítulo de otra vez le ha salido mal a esta gente, pobrecito, que salgan ya de esta. Me pasaba también mucho con Fiona Alveces, que es la hermana mayor que trata de llevar adelante a la familia, que eso ya de repente pues claro, se ve con, no sé, que tiene que dejar el instituto porque de repente tiene que criar a 5 niños. Y bueno, la pobre, pues si Liv elige más a las tías, Fiona con los tíos es que no da ni una. Entonces es verdad que empatizas con ese personaje y es lo que hace que para mí pues tenga ese protagonismo o que te engancha a la serie. Y el problema de Shameless es verdad que con Liv es aquel con el que mantienes más la empatía, porque el resto pues se acaban volviendo muy surrealistas, etcétera, y sí que acabas desconectando un poco más con ellos, y es lo que hace que baje y que pierdan ese protagonismo o esa sensación de que son el personaje importante. Yo es que, independientemente de que creo que al final un buen personaje y un gran personaje hace muchas veces que continúes viendo la serie, yo sí que soy partidario de que cuanto más buenos personajes haya en la serie, mejor. Es decir, si muchas veces una serie depende solo de una gran caracterización, una gran construcción de solo un personaje,
yo creo que al final la serie se hace mucho más monótona y sobre todo notas que en el momento en el que ya no haya ese personaje, no hay motivos para ver la serie. Me basaba muchísimo en The Office con la última temporada con una trama en concreta. Entonces, yo, aunque estamos haciendo aquí un poco un alegato de grandes personajes, yo sí que soy partidario de que cuanto más buenos personajes haya, mejor. Es una frase que decía Maldini en fútbol, que era que si en un equipo hay muchos jugadores que pueden ser capitanes, eso es un gran equipo. Para mí pasa lo mismo en la serie. Cuando en una serie hay muchos personajes, son grandes personajes que pueden ser el capitán de la serie, mejor que mejor. Entonces, si veis The Office, pasa exactamente eso. Así que... Yo entiendo que una serie también tiene que tener a su héroe, o que hay series que es que va de un personaje. Los Soprano va de Tony Soprano. Justo la que tú has comentado, Breaking Bad, le copia porque es la historia de Walter White. Sí, pero el carrilero, tío, yo me refiero a un carrilero. Claro, que ya sea tan absoluto de absurdo. uno. Por ejemplo, ¿qué pasa con Big Bang Theory en un determinado momento que sin Sheldon, Sí. si antes era intragable, es que en otro momento es Sheldon tirar para adelante? De hecho, llegó a ser de los mejores, de los actores más pagados Ganó, de ¿no? serie. Imaginaos 2 hombres y medio sin Charlie Sheen, es que era inviable. Y con Aston Kutcher ya es que fallaba mucho. Y la que se avecina en un momento era abusar del pescadero y del Capitán Salami. Sí, sin embargo, en Aquí no hay quien viva, ya que estamos, era como The Office, una serie Mantuvieron que mejor. Había muchos capitanes. sí, carrileaba Mantuvieron. muchísimo. Que por cierto, yo hago un día especial Aquí no hay quien viva. Por favor, Te tendrían muchos puntos. Yo si queréis puedo tomar papel de persona que no sabe quién es quien viva y yo hago las preguntas. Y para mí, solo las series largas pueden ser buenas si tienen un amplio elenco. Sí, sí. Si es simplemente de muy una complicado, temporada, sí que te sostiene un personaje. Es que si no, el personaje... Es que no somos conscientes, pero es que una película... una serie son 12 películas muchas veces. Sí. Una temporada solo. Es que tenga un desarrollo coherente. Mira Stranger interesante. Things, por ejemplo, de los problemas que la gente ve es que ya los actores ya no se los cree nadie. Hombre, es que Millie Brown no tiene 13 años, tiene 14, o sea, tiene ya No, yo creo que ya es 28. mayor de edad, No, pero... y sobre No, todo... pero tiene 28 y 3 hipotecas, tío. Pero tú Ya lo no piensas en cualquier serie mínimamente adolescente, que es como el mejor ejemplo, físico-química, es qué cosas más te pueden pasar en la vida. Claro, si son episodios de 50 minutos y tienes 20 y haces 6 temporadas y estás 6 temporadas, es que claro, había un personaje, yo me acuerdo que era Paula, que se quedaba embarazada, se le moría el hermano, tenía relaciones con un chino que sufría racismo, luego Paula, tío. la abandonaba el padre de su hijo, se Paula, peleaba tío. con no sé qué, le mata. Tío, es que tú decías, es que no es verosímil porque... Paula no puede aguantar tanto. Aguantarla por el chaval. Explotaría. Efectivamente, tú ya no te lo crees. Entonces lo bueno que tiene una serie que sea más larga es que haya personajes que tomen el relevo y que tú entiendas, mira, ya no tiene que ser tan protagonista, porque su conflicto se ha solucionado y ahora su papel es ayudar a otro que está saliendo de Que ese era por una de las cosas por las que tú no querías seguir viendo Peaky Blinders, ¿verdad? Porque Efectivamente. se está pasando ya como que están forzando todo... Porque tú decías, otra temporada más de Tommy Shelby trastocado, no me la creo. O de La Casa de Papel, ¿no? También que, Es que, estuvimos hablando. efectivamente, La Casa de Papel, aquella gente, y lo siento mucho, pero si tú te ves las temporadas nuevas, literalmente la justificación para empezar más temporadas es vamos a volver a robar el mismo banco. Y tú dices, vamos a... No, que han secuestrado a uno No y es el que han mismo rescatado- banco, por cierto, porque la he visto. No, en la Casa de la Moneda y la... Claro, y el Banco de España, No, la reserva, está la reserva de oro. Vale. Bueno, el Banco de pero- España, el Banco de España. La España, ¿no? Perdón, 1 kilómetro de Madrid a otra. Y tú dices, bro, por favor, no tenéis un poquito más de originalidad. Y eso pasa en todas las series que tú dices son muy largas, es que su problema es que no meten personajes suficientemente frescos o se cargan todos los anteriores. Yo creo que una serie muy buena, que la recomiendo también, que además yo se la recomiendo a Arancha, creo que la vio, que es la de Los Hijos de Mida, que es una temporada, a mí me gustó mucho. a mí hasta el 4.º episodio. Buenísima hasta ahí. Bueno, es una temporada que creo que 4 va- episodios. o Sí, 4 episodios, Arancha. como A ver, Arancha, 4 de 6, aceptamos. que creo que si hicieran una segunda temporada la cagarían mucho y creo que terminó donde tenía que terminar, como ya fin. Efectivamente, es que hay muchas temporadas, muchas series que hay que saber poner el broche por no destrozar a tus personajes. Porque hay muchas veces que es como, y sigue vivo. Que pasa también en Shameless en un punto y es como, tiene Y que Juego de morir. Tronos, ujú. O el Juego de Tronos, si no sabes qué vas a hacer con él, lo matas y que nosotros vimos eso, esa tragedia un poco aristotélica. Le toca morir, ya está. Que le tienes mucho cariño, bro. No vivas del Le pones un fondo de fanservice. pantalla de él y ya está. Es que- O de ella. Las series tienen que terminar para tratar bien a los personajes. Pero como termina la vida. Y por eso nosotros vamos a terminar esta sección recordándoos a vosotros, que sois nuestros protagonistas.
Hombre, un poeta, ¿eh? Qué bonito. Esto va Hombre, por tu es que- padre, es ¿eh? que ahora- Bueno, mi padre, papi. Es que Pate. dentro de un rato se viene algo chulo, así que... Estamos entrando ya en el nuevo ¿Cómo se ambiente, dice? Stay tuned. En plan, estaros atentos. Ojo, de Javi, Pozuela Javi. a un ¿Quién jugador soy, de tío? NBA, un ¿Quién jugador de soy ahora? NBA que Jason Tatum, ¿eh? Ojito, ¿eh? Pero tú que has ido al San George, ¿o qué? Bro, yo. O al pues, Emite no de sé. aquí de Málaga. ¿Qué? He tenido, sí, me ha acercado bien. ¿Dónde ponemos el broche para no cargarnos esta preciosa sección? Bueno, y continuamos con el quinto episodio de Prometeo Encadenado. Hemos vuelto a tener otro mini infarto porque yo de verdad que no sé qué hago con el maldito programa, que pensaba que había borrado el episodio entero y no se había grabado esta parte. Pero bueno, me he dado cuenta antes por lo menos y no ha sido como el segundo episodio en el que perdimos 40 minutos creo de sección grabada, pero bueno, ya sí, todo solucionado, se sigue grabando, confirmado, así que ya sí. Relájate. Podemos pasar tranquilo, a la todo siguiente sección. Yo ya no voy a tocar más el ordenador, o sea, ahora mismo queda el relevo en vosotros. Y comenzamos con quién viene a cenar esta noche. Hemos puesto una velita a la placenta de Tom Cruise y todo se ha cumplido. Fiel Sí, sí. a nuestro origen. Es muy milagrosa, ¿eh? Yo recomiendo rezar si tenéis un examen, una operación de fimosis complicada, cualquier tipo de cosa. Yo probé el dedo rezando a la placenta. Que van por esa escala, ¿verdad? Un B2 y una operación. Más o menos son los problemas. Pues en quién viene a cenar esta noche, esta vez alguien llama, abre la puerta, es un señor con el pelo blanco y una barba muy larga, tranquilo, no es Papá Noel ni ningún loco estadounidense. Bueno, Sí, el que va a traer tampoco está muy allá, ¿eh? pero sí que es Dumbledore. En este caso, que viene con su gran varita de Sauco. Insisto, es su varita, no es ninguna otra cosa. Ya hemos No tenido es unos una, comentarios obscenos no antes. es una referencia fálica. Bueno, probablemente sí. Sería un melón abierto. Bueno, para pues Si pensar. las varitas en Harry Potter son referencias fálicas o no. Por Dios. Y si eso está ligado con la... que Rowling es un poco transfoba. Millones de niños traumatizados, 3, 2, 1. Porque ya aquí una persona, Prometeo turbio, ¿eh? o sea, aquí una persona Ay, ya empezamos. que le costó mucho trabajo asumir No, no lo he asumido. Ah, vale, vale. que Dumbledore sea homosexual. Pero Y Ese es, un sabe melón, nosotros. ese es un melón abierto que no vamos a abrir ahora. Vale, vale, vale. Venga. Pues básicamente llama, te pide disculpas porque básicamente la que hacía la adivinación, que estaba medio loca viendo un perro. La profesora como Arancha, Es que no me atrevo a pronunciar ese apellido. ¿Cómo era? ahí cómo se llamaba, Javi, Gutiérrez. Exacto. el huevo, Tiene todo. Pues la profe Gutiérrez básicamente le cogió nuestra carta. Trelawney. Eso. Que atrevido lo que- a decir eso, lo que te he macho, dicho, vaya, ¿no? ¿no? Cogiendo nuestra carta de admisión a Hogwarts, pues se fumó un purrillo y por desgracia nunca nos llegó. Entonces él nos da en compensación el elixir de la verdad. Y nos explica que con 3 gotitas que solo echemos un zumito de naranja, aun cualquier Eso, Luis, café, te anoto que en el mundo de Harry Potter, ya que estamos... Se llama Veritaserum. ¿no? Ya tenemos detallitos. Hombre, porque aquí somos un podcast que además de educar, divierte. Doquere et delectare. Sapere aude. Ojo. Y que también es muy pedante. Alea y acta est. Como sapios. Homo neandertalensis. Emerita Augusta. Bueno, carpe diem y continuamos. Que si no, se nos va de las manos. Entonces, en vez de quién viene a cenar esta noche en el sentido de una situación extraña, es literalmente a quién querréis invitar a cenar esta noche y mientras está ahí... Hacer un poco el lío, ¿no? Con el mientras elixir. toma un poco de jamoncito, un poquito de quesito, se lo echáis y querréis sacar pura verdad, porque no tiene ningún tipo de filtro. A ver, yo tengo uno, pero tendríamos que viajar en el tiempo, con lo cual serían 2 supuestos. El que aparezca Dumbledore y yo le abra. Porque, Ella a ver, puede. sí, con su varita de saco en la mano. Porque un Y señor... y la otra varita en la otra. Claro, un señor mayor a altas horas de la madrugada que llama a tu puerta. Tu madre. Con su varita en la mano. Claro. Y diciéndote que tenía una carta para ti, pero la ha perdido. Y con un saco. El segundo lugar es que tendríamos que viajar en el tiempo. Y además que te diga que hay un colegio lleno de niños como tú. Pero vaya. Yo creo que entonces una casa española no Con abre capas. porque alguna madre diría este niño no me abre.
Y la otra sería viajar en el tiempo, porque yo les daría la carta, porque ha sido una de las cosas que a mí siempre me han intrigado mucho. Uy, estoy fatal con las R, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? ¿Una R con una palabra delante, una letra delante? Javi, tú que eres aquí el filólogo. Una R con una palabra aquí yo con... No. Dijo el filólogo. No, ese día es que no fue a la escuela. Bueno, esa figura, tío, no sabes cuál es. Pasamos, ¿no? Venga, No, pasamos. estás marcando. Vale. No, No, es que como tú tienes ponedlo en nombre. el comentario, por favor. Como tú tienes nombre, Por favor, Almudena. Almudena. Auxilio. Que fue tu cumple. Hola, felicidades. Felicidades, Almudena. Te queremos. Deja ahí un retweet bueno. No tiene. Bueno, Muy buena, soy el Javi del futuro. Creo que Morales se quería referir a la figura retórica de la literación, por la cual se repite un sonido mucho. Eso es lo que yo creo. Aún así, creo que el Morales no se aclaraba con el tema de tener una R delante de una sílaba. No obstante, espero que haya quedado un poquito más claro. Continúa con el vídeo, espero que lo disfrutéis. yo lo que estaba comentando es que sería viajar en el tiempo porque yo le preguntaría y que me diga los motivos reales a Aníbal por qué no entró en Roma. ¿Por qué carajo no entró en Roma? Es que Explícanos, ¿qué pasó con Aníbal? Es que se pasa muy desapercibido ese tipo de cosas. ¿Pero Porque qué que pasa? tú cuántas veces al día te acuerdas de Aníbal tú en tu día. ¿Cuánta moral? Pues yo me acuerdo pues, prácticamente todo el día. Y no dudéis en que es verdad. Teniendo en cuenta que tiene a la diosa Roma tatuada, pues... Y si Aníbal hubiera conquistado Roma, nuestro mundo posiblemente sería muy diferente al que tenemos ahora. Pero yo que soy ignorante, ¿qué pasó? Es que no es momento para contarlo, Javi, eso me lo han abierto. Y si no, pues... Vale. A ver, estudio. Exacto. A ver. Que no entró en Roma, ese es el problema. Claro, entonces yo se lo daría a él para que me explicara. También se lo daría a Jesucristo para ver, que me dijera qué es lo que se había fumado. Oh, sí, sí, realmente. Receta, ¿no? Claro, me encantaría dárselo al director de la NASA, por ejemplo, y que me dijera si de verdad existen los ovnis, ¿vale? Los hornis. Los hornis. Los Dumbledore hornis. También se lo daría, pues yo qué sé, al presidente de los Estados Unidos para ver las conspiraciones, para ver si lo del 11S es verdad o no, si la Tierra es plana, no sé, se lo daría como a gente con poder para que me contara... ¿Al de Microsoft dices? O... Por ejemplo, al de Microsoft, si yo, para saber si llevo un chip puesto o no, porque a mí no me gustaría trabajar y si llevo un chip y lo puedo activar, pues eso dímelo y lo activo, porque seguro que tiene una aplicación para el móvil. Entonces se lo daría como a gente así, no sé, a los del Club Bilderberg, se lo daría a Rajoy. A ver qué... Rajoy. Es que Rajoy te contestaría pocho, tío, tengo la sensación. Sí, pero encima de saber Lo los... divertido que sería es una cena con Eso sí, Rajoy y con el elixir de la verdad. Claro, no sé, se lo daría, no sé, pues a este tipo de personas para que me contaran los verdaderos misterios. Al Papa Francisco, por ejemplo. Y que me dijera realmente de qué yo tipo de había fútbol es. pensado eso, tío. Porque él dice que es de todo, pero... No, él ha dicho, creo que de San Lorenzo, porque Argentina. Ah, es verdad. Creo Bueno, que pues, este en concreto sí. Yo le ha preguntaría preguntado. qué es lo que cuentan los archivos secretos del Vaticano. No sé, a gente con chicha. A gente que me pudiera solucionar un poco la vida. Y aparte, pues no sé, de algún personaje así Joder, cinematográfico. como Capara Morales, hemos dicho un Completamente, personaje. madre. Tienes mucho que decir, Morales, tú. Es que yo tengo mucho... Es que es niño curioso. Sí, yo es que me gusta mucho hablar de chico. Mira que yo empecé a hablar tarde, con 3 años. Está recuperando ahora. Pero nunca, ya nunca he parado. Es dinamismo, ¿no? Claro, es que como ahora estoy aprovechando que Javi no me está interrumpiendo, pues estoy como soltándolo todo así de repente. Pero me ha dado curiosidad ahora Una saber... cosa de loco, Me ha dado Mi mamá curiosidad, cuando tenía yo 5 años. Una cosa de loco, Guillo. me ha dado curiosidad saber ahora a quién se lo daría a Javi, tío. Yo estoy un poco perdido, es que claro, como he hablado tanto me has quitado mucho. Se lo da. Pero... Javi se lo darías De buen a... rollo, de buen rollo. No, sí, Claro. di tú, perdón. ¿Y tú? ¿Tú se lo darías a Jordan? Jordan no hablaría. Muy complicado. No, a ver, el elixir de la Está verdad, obligado. Javi. Está Estamos hablando obligado. de un supuesto. Claro está. Claro, pero estamos entendiendo que Jordan es mortal, ¿no? Y le afectaría eso. Jordan... Es una el cosa elixir de la distinta. verdad, ¿no? Mira, Ese Un chiste existe. para baloncestístico porque hay un partido en el que dice que Jordan se disfraza de juego de baloncesto, que Jordan no, Dios se disfraza de juego de baloncesto y Javi ha tirado de eso. Pero como aquí el único romántico del baloncesto que hay soy yo, pues el único que no, pilla. claro, habrá gente. Mira, yo había pensado, o el que dirija el Área 51 de Estados Unidos, me llamaría muchísimo. Si la ese se lo he atención. dado yo ya, Claro, que es el que lo que- presidente, O el Papa, porque me la has quitado también. te lo he quitado también. Entonces, ¿Ves cómo no tiene nada que decir? mira. Arancha, ¿tú a quién se lo Venga, darías? yo se me ha ocurrido uno. Pero es cero seriedad. Coño.
Mira, yo, Vea, una Javi, persona que se acaba. había pensado, no es tan impactante como. Un momento. No, porque los que he dicho son pero, superimpactantes. escúchame, me voy a tomar un momento. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿En qué momento me ha empezado a mí? Me ha empezado a caer aquí mierda. Es que tío. faltaba la de hoy. Claro, ya está, que me tengo que llevar una. Ya has cubierto el cupo, ya podéis continuar. La cosa, tranquilo. lo que ya entiendo cómo te sentías con lo de primo. Ya empezó a entender. Es que... Mira, yo creo que no es tan impactante como el Papa. Seguro que o- sí, bro. No, Suéltalo. que sería la madre de Moral. Para ese niño igual de pesado, chica. Chadito, Me como igual de impactante. sí. ¿Qué queréis vosotros? Ya sabéis. He hecho el gesto pero no lo he dicho, dejadlo en comentarios. Pues el mío sería quitando muchísima seriedad en cuanto a todos los que ha dicho Morales, porque él ya ha descubierto y Ya partimos de eso, Arantxa. Claro, tú ya has desvelado Todo- los todo grandes después de los misterios míos de la ya va a ser historia. peor. Exacto. Entonces, yo el elixir de la verdad se lo daría, a Jim o a Pam de The Office para que me dijesen qué narices ponía en la carta. Que para los que no lo sepan, pues en la segunda temporada, ¿no? Jim pues le entrega una carta a Pam, ya desde el principio... Dentro de una tetera. Entre una tetera, ya desde el principio uno se huele que ahí pasan cositas, pero en el último momento se arrepiente y quita la carta. Así que yo, como buena fan de The Office y romanticona, le preguntaría a alguno de los dos qué es lo que pone en la carta. Se me ha ocurrido uno, tío. Pero me voy a errar. El rey Juan Carlos, tío. Preguntaría muchas cosas. Muy buena tío. persona. Yo también te digo que su Pero por elixir- curiosidad, su tío, elixir porque- de la verdad son 2 coñac y una mujer. Ya. Me llamaría atención preguntarle todo lo del hermano, por ejemplo. Solo no sé, tío, me llama la atención. Y así, por no hacerlo a lo mejor tan histórico, me llamaría muchísimo la atención darle el elixir a Ibai. Sé que es una tontería porque no es el rey de España, no es el papa y tal. Bueno, pero, para tío, algunos. Un tío que tiene Ya ves. tanta exposición, que se está moviendo tanto, que en torno a él hay tantas opiniones. Tío, me gustaría que el elixir funcionase como típica copa que empieza a decir verdades sin medir y le empezaría a preguntar, o me gustaría escucharle el cómo se siente, qué le ha cabreado más, qué ha sido lo peor, qué ha sido lo mejor, o que no se imaginaba y ahora tiene, pero sabiendo que no tiene la repercusión que tiene ahora mismo. Porque me imagino que cuando te escucha tanta gente, que a nosotros ya no empieza a ocurrir en el podcast, hay ciertas cosas que uno no dice igual, tío, que con Javi sus ya cuatro se colegas. siente cohibido por la fama, Sí, sí, sí. le acosan por Welling. Entonces me gustaría eso, si el elixir funciona rollo como una copita buena, que yo le preguntaría cómo se siente, verdad, que ha sido lo que más la ha enfadado, lo que más la ha encabronado todo lo vivido. Yo se lo daría a Javi y le diría que cuando ganáramos dinero con el podcast, ¿qué va a pasar si se iría a vivir a Andorra? Y dejaría a Welling a tomar por culo, porque seguro que lo hace, vaya. Mira, voy a utilizar una frase de tu querido Joaquín. Joaquín decía que no se iba a Londres porque a las 5 de la tarde ya era de noche. ¿Qué hacía allí? Yo lo mismo, yo en Andorra, ¿qué hago sin campero, tío? ¿Y Luis? Exacto. Es que claro, me Luis lo ha propuesto. me he puesto absorto ahora mismo y he perdido el hilo Puede decir completamente. alguien de aquí, tío. No, la verdad. O de No, allí. joder, tío, no te interesamos tanto, ¿o qué? No, yo si te doy el elixir de la verdad, Lo acaba Javi... de dejar súper claro. No, Javi, Lo ha dicho yo entero. le doy el elixir de la verdad y se tira 5 horas hablando. Pero fácil, ¿eh? Dando círculos. Sí. Sobre lo mismo, vale, no te creas que cambiar de tema, vale. Pues, yo creo que, por ejemplo, me gustaría un montón hablar con algún líder de una secta. Por ejemplo, el del pueblo de Sevilla. Ah, sí, El el Papa. Papa Clemente, ¿no? Del Palmas de Troya. Y es hablar verdad, con ¿eh? él. Tío, o si no, alguien rollo místico, alguien que haya dicho, he visto a Dios. Mira, Un santo, tío, me mira, molaría un montón por verdad, ejemplo- dale el elixir, por ejemplo, hay una compañera de mi clase que estaba en mi grado, que es la hermana Nuria, que era la única monja de la facultad que estudiaba, y ella nos dijo que sintió la llamada de Dios. A mí, más que el elixir de la verdad, me gustaría que hubiera como una especie de USB y me metieran para ver qué es una llamada de Dios. Ya, eso sería muy guay, tío. Como en Creo. Harry Potter cuando te metes en uno de los recuerdos de la gente, ¿no? Efectivamente, algo... Un pensadero. le Un pedí- pensadero. Nunca lo hagáis esto, niños, pero le pedirían más cosas a ese hombre de pelo blanco y una varita en una ¿Pelo mano. blanco en todas las partes de su cuerpo? Bueno, pues a ver si entonces nos traes el siguiente deseo al próximo quien viene a cenar esta noche. Y otra cosa que me encantaría mucho sería con Armstrong, que se supone que fue el primer hombre que pisó la luna. Besadamente. Si realmente. Qué bueno. Que a mí me encantaría pensar que sí que fue verdad, que estuvo allí y saber... Pero es cómo que yo contar- me parece más interesante pensar que, o sea, yo que sé que es verdad y está demostrado que es verdad, pero sería mucho más interesante pensar que fue mentira, porque en plena Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia se dejó gran parte del presupuesto del gobierno y de toda su nación en poner un satélite en la Luna e intentar poner al primer hombre.
en el satélite. Y imaginad por un momento que Estados Unidos, con un plato de televisión y unos pocos miles de dólares, Y con Kubrick como director. y con Kubrick como director, le gana la carrera espacial a Rusia psicológicamente porque saca imágenes en todos lados de su llegada a la Luna y realmente era todo en un plato de televisión. Ha hecho que se arruine un país entero con un puñado de dólares. O sea, recordando la Spaghetti Western, pues yo me gustaría pensar eso más que actualmente ya no tiene sentido, ¿no? Porque hemos llegado a la Luna 1000 veces, pero... Y yo, justo ahora que me acabo de acordar, creo que la persona más interesante que si tú haces esto en España es Florentino Pérez. Me encantaría. Más que Villarejo. Bueno, Es Pero que si Florentino... Villarejo ya te lo dice todos los Ya, audios. eso es verdad. No, y Florentino, lo más parecido, o sea, hemos tenido una cosa parecida que son los audios, o sea, Castellanos portero para el Madrid, eso es un Y que- elixir, y que- la A ver verdad, si la pero punta vaya. del iceberg. No, es que tú imagínate lo que puede decirte Florentino Pérez, lo que ha visto ese hombre, lo que ha hecho. Es que me encantaría sentarme con él, que además es que él se le ve, que él lo dice, que no toma alcohol, es que me lo creo. Es como Sí. un Terminator Es el perfecto mafioso, tío. de los Sí, negocios. ¿eh? Y es echarle un poquito y decirle, ¿tú qué opinas ahora? Cuéntame los trapos sucios del Madrid y de España. Claro, y decir, Así de paso. Madre que me- ¿cuál es tu relación con el rey? Y que él empezara, bueno, si yo te contara. Pero eso sería, Al rey luego le he dado yo alojamiento con Corina 2 o 3 veces. ¿de dónde crees que sacó el dinero? Además que te lo diría muy así. Sí, que el cabrón yo saudí para el ave de la Meca y de repente lo tiene hecho. Porque sería tal cual. Pues nada, le podemos extender una invitación a ver si se quiere venir a Prometeo y contárnoslo. Buah. Ese sería un señor mayor interesante al que yo le abriré la puerta, ¿eh? Ah, ese sí, ¿no? Bueno, Con barba, con varita y con todo. No, eso no tiene barba. no, pero es verdad que te imaginas grabar un podcast en el Bernabéu. Floro. Vamos a empezar por la Rosaleda o el estadio del Palo y poquito a poquito Florentino. O con el Hazlo. Malaca de aquí. Vamos- Para que aquí mismo No lo gente yo pienses. voy. Tic-tac. ¿Qué podemos hacer? Tic-tac. Hazlo. Y además seguro que nos pondrían las copas Pedrerol. Y ya para terminar este quinto episodio de Prometeo Encadenado, que está siendo tan dinámico, traemos la sección de... ¿Lo tildarías de para- dinámico? ¿Cómo? Yo lo titaría ¿Lo de ti- lo tildarías brutalísimo. de dinámico? Brutalísimo. brutalísimo, ¿eh? Yo creo que está rozándolo, ¿eh? Ojo, Es verdad que le hace falta un poco de pis de Javi para llegar a ese nivel. Bueno, todavía hay tiempo, a ver si le entran ganas. Quiero decir con la cerveza, pero no, como el niño no bebe, pues Ojo, claro, ¿eh? no podemos. Pero bueno, con esto ya sí que entramos en Vidas Paralelas, que hoy es Javi quien nos tiene preparado a alguien, así que Javi, cuéntanos, ¿a quién nos traes hoy? Bueno, antes de presentaros al personaje que quiero traer hoy en esta sección, antes quiero lanzar una pregunta. Y es si creéis que un artista se hace o se nace. Es decir, hasta qué punto una persona nace con cierto don o tiene que desarrollarlo o puede incluso generarlo de la nada. Yo pienso que se hace. Se hace, Porque ¿no? sí, yo parto de la base de que los niños pequeños son como ordenadores en blanco y que tú le instalas ahí todos los programas. Entonces, yo creo que se hace. Pero yo creo que en gran parte con algo, o sea, creo que muchos artistas sí que se pueden hacer, pero que hay algunos que nacen con ello. Porque además, no sé, como que ves la vida que han tenido o las circunstancias que les han pasado y tú dices, es que lo tenía todo en contra, pero es que aún así lo logró. Entonces creo que es porque tienen ese algo especial. No sé, pienso en Hitchcock, que le mencionábamos antes, ese tío nació siendo un artista, o sea, al final no tuvo tanta formación o lo que sea y se acabó convirtiendo en una de las mayores estrellas de directores del cine. Así que no sé, supongo que un poco de ambas, pero sí que hay ciertas personas que nacen a lo mejor con esa facilidad de ser artistas o ese, digamos que 2 escalones o 3 ganados que el resto que a lo mejor que tienen que trabajarse desde el principio, pero sí que hay un poquito, creo que viene de antes a lo mejor. Para desempatar, Luis. Yo soy más de se hace por... Puede haber predisposición a, pero no considero que exista arte sin técnica. Y esa técnica tú la Hostia. aprendes. Qué temazo. Eso es cierto. Alex. Tú la creas o Toma nota. puedes aprenderla, pero no todos hasta cierto punto tienen que desarrollar esa propia técnica. Esa métrica, esas figuras literarias, esos planos, ese mundo visual, todo eso. Dudo que Scorsese hubiera sido un artista si no hubiera vivido su infancia latinoamericana que empapa todo su cine, por ejemplo. Sin embargo, mucha gente piensa que la técnica ahoga al artista.
porque lo mete dentro de unos cánones académicos y le mata lo que Arantxa estaba comentando, su propio... Pero es que hay grandes artistas que crean su propia técnica, al final también creo, su propio estilo a lo mejor. Pero normalmente son aquellos que no siguen la técnica. O que O crean. desde dónde la crean, que es lo que Claro, yo que pienso, crean de una algo nueva. innato, de algo... Aunque está un melón abierto, ¿eh? Así Sí, que... vamos, Javi, cuéntanos. No, no, Lo- sobre todo por cierre. El Guernica, a pesar de que no se ajuste a ciertas normas técnicas anteriores, es una obra emocional, pero muy técnica a su vez. El uso de los colores, la disposición. Creo que toda obra artística tiene una técnica por debajo. Lo que yo sí creo que podemos estar de acuerdo es que independientemente que uno tenga técnica o no, la técnica puede ser algo que se desarrolle, pero sí que hay casos que nos hacen de alguna manera ver que parece que hay algo en las personas, es decir, que hay un cierto gen, una herencia innata, un don, que ciertas personas parecen nacer con ello. Entonces yo lo que vengo a traer aquí es un personaje, que lo vamos a traer ya, que es Miguel Hernández, el llamado poeta del pueblo, que justamente yo creo que es uno de los casos en los cuales aquellas personas que como Morales y Luis piensan que los poetas se hacen, creo que este es uno de esos casos que pueden desmentir esto de que los poetas se hacen y pueden ir Desmentirlo más. tú. Pues pueden hacernos justamente creer Pero me que quedo enfadado. un poquito. Pues me quedo cabreado, pero ahora conciliado. Después, esperemos después de la Que todo era sentencia, una conciliado. trampa. Básicamente yo creo que Miguel Hernández es una de esas figuras que nos hacen ver que los poetas se hacen, pero que en gran medida se nacen. Y es que Miguel Hernández nace en Orihuela, que es una localidad que en el momento del nacimiento de Miguel Hernández, que nace en 1910, pues tiene unos 35.000 personas. No es La Roda, que tiene 5.000, pero no es Málaga. ¿Y por qué llama la atención este enclave? Porque Miguel no nace en una de las familias ricas de Orihuela o en una de las familias adineradas, sino que es hijo de padre ganadero. De hecho, bueno, la madre de Miguel Hernández era enferma y el padre se dedicaba a pastorear con cabras y Un segundo, la madre era enferma. Era enferma, en plan su profesión era ser enferma. La madre estaba enferma desde que Miguel Hernández era chico. Entonces Vale. eso obligó que desde muy temprana edad Miguel Hernández tuviese que pastorear. Es decir, no estamos aquí ante un poeta que en el Renacimiento es un poeta pastoril, que es un pastor que es inteligente. No, o sea, que estamos No era un hablando- bohemio. No, o sea, esto es un pastor tal cual. De hecho eso, Miguel Hernández empieza desde pequeño a pastorear y él mismo dice, esto es un verso que me encantó, que él nació teniendo como mesa el lomo de una cabra, que me parece como súper llamativo del enclave donde nace. ¿Por qué llama la atención Miguel Hernández y por qué lo traigo aquí como persona que desmiente lo del que poeta se nace? Porque Miguel Hernández empieza el colegio, pero tiene que abandonarlo a los 15 años porque su padre le dice que tiene que volver a pastorear. Él tiene que volver al ganado y de hecho el padre tiene que declinar una beca que le ofrecen los jesuitas para que Miguel Hernández continúe su estudio. O sea, Es su decir, Dumbledore particular llega. su Dumbledore, o sea, el padre llegó y dijo, este tío con barba y con varita toma por culo, que es lo que hubiese hecho probablemente Vete con cualquiera la de nuestras oveja. madres. Vete mejor con las ovejas. Entonces, la formación de Miguel Hernández es desde desde los 3 años, 4 años que empezó hasta los 15, listo. Pero algo parece que avivó en él, algo relacionado con la poesía, algo relacionado con ¿Él era la buen literatura. lector? A eso voy. Algo nació en él que ya desde temprana edad empieza a leer lo poco que se da en la escuela, y es en el grupo de amigos que conforma junto a uno de sus amigos que era Ramón Sige, que empiezan a llegarle otros libros. Es decir, no se limita simplemente a lo que le dan los profesores, sino que una vez que se va a pastorear, ya con 15 y 16 años, conoce a esta persona, el cual es fundamental para cualquier persona que quiera entender a Miguel Hernández. ¿Por qué? Porque Ramón Sige era de la capital, lo cual le proporcionaba y pudo continuar su educación, entonces se convierte no solo en amigo, sino en corrector de los pequeños versos que Miguel Hernández empieza a hacer, porque eso es otra. Cuando pastorea en sus ratos libres, parece que empieza a hacer sus primeros versos. Entonces, Ramón Sige le corrige los versos, luego por otro lado le orienta sus lecturas, es decir, le dice qué leer, es decir, si estamos ante un gran lector, como creo al final que debe ser cualquier gran poeta o cualquier gran escritor. Pero no solo eso, sino que se convierte en su compañero de inquietudes literarias. Es decir, hasta el momento los compañeros de Miguel Hernández eran o su padre ganadero o las cabras, literalmente. Y ahí parece que esa pasión que él tenía por la poesía, por ser poeta, parece que ahí se aviva. Y ya la clave o la repanocha para decirnos que Miguel Hernández es un gran lector es que se hace colega de nada más y nada menos que el párroco que llevaba la catedral de Murcia. O sea, al parecer se hace coleguita del que estaba por allí, y ese es clave porque que le da a leer los grandes. San Juan de la Cruz, Petrarca incluso se valora, Garcilaso de la Vega, y ahí es donde ya estamos ante un poeta autodidacta, no, lo siguiente. Donde Porque aprende la técnica. Porque ahí justamente, claro, si la aprendió o nació con ella, desde luego fue a través de su lectura. Es decir, estamos ante
un poeta autodidacta. Que aquí sí me gustaría decir que el término autodidacta creo que muchas veces se utiliza para potenciar a los artistas, es decir, no lo han enseñado, no son autodidactas. Ojo, cuidado, Miguel Hernández tiene que ser autodidacta porque no puede recibir formación por la época, porque su familia no le deja. Decía Antonio Machado a través de su Juan de Mairena que el problema del autodidacta es que aprende más lento lo que podría haber aprendido más rápido si hubiese tenido un maestro. Es decir, que poeta no hubiésemos encontrado si Miguel Hernández hubiese tenido un maestro, otra Y formación. aparte que los maestros de Miguel Claro. Hernández tampoco son moco de pavo. Claro, o sea, O sea, aunque sean virtuales, son entre comillas. virtuales, pero claro, no es reglada, no es una formación más que a través de lectura. Él estaba en el Zoom, ¿no? Digamos, de la época. Sí, era el Zoom de la época. Entonces, ¿por qué os quiero traer yo esta imagen? Porque Miguel Hernández, los primeros pasos que da, los primeros inicios de su literatura, que empieza a publicar en algunos periódicos de la época, con su amigo Ramón Sige crea una revista literaria que creo que se llama El Gallo Gris y empieza a publicar, lo que publica es todo, como se dice aquí, o sea, hecho por sus propias manos y hecho a base, Artesanal. pero cuanto menos, porque todo es currado a partir de esa... O sea, él responde a lo que parece que siempre tuvo, que es una inquietud por, no sé si por la poesía, por las letras o por la literatura. Entonces, claro, estamos hablando de un poeta que nace en Orihuela como cabrero y que finalmente consigue ir a Madrid, consigue entrar en Como los si círculos... tuviera la necesidad de escribir. ¿no? Casi. Que nace en los círculos literarios, o sea que al final sí que puede entrar en Madrid. Bueno, su primera estancia en Madrid va bastante mal porque no tiene la repercusión que él esperaba, porque eso otra, se va a Madrid porque él descubre que en Orihuela no le están teniendo la consideración en la que se debería. Si él en su oficio de cabrero por trabajar se le reconoce al menos con ciertos materiales, aquí no, o sea, tú trabajas como poeta pero puedes no reconocértelo. Se va y le va fatal, pero ya en su segunda estancia en Madrid, ahí por inicio de la Gracia Española, que en el 36, ahí sí que obtiene el reconocimiento y tiene como maestro, ojo, cuidado, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, es decir, gente ya buena. ¿Él coincide también en Alcalá de Henares con toda la generación esta del 27? Vale, el problema es que se ha dicho mucho de Miguel Hernández que es como el último escalafón o la última pieza dentro de la generación del 27, porque es verdad que donde se fragua básicamente la generación del 27 a través de la residencia de estudiantes, luego tenemos los poetas editores como Manuel Atoll Aguirre, Emilio Prado, entonces digamos que esto es la excepción de la excepción porque donde todos estaban en Madrid o en círculos de ciudades grandes más o Estaban menos, pastoreando las cabras. estaban pastoreando las cabras. Entonces, ¿por qué os traigo este personaje? Porque un tío que nace como pastor de cabra y se tiene que formar a través de la lectura de los clásicos, desde muy temprana edad consigue nada más y nada menos que entrar en los círculos literarios y tener el reconocimiento de poetas de la talla de Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. Entonces, mi pregunta es, ¿se hace poeta o se nace? Yo creo que Miguel Hernández es uno de esos ejemplos de que hay un cierto don, una cierta vocación. Utilizando la palabra genial viene de gen, que significa herencia, es decir, hay algo... Y de genética. Y de genética, hay algo hereditario, no sé si por los dioses, no sé si por la musa o algo, pero que parece que Miguel Hernández lo tenía. Entonces, antes de revelaros qué pensaba Miguel Hernández respecto de esto, si poeta se nace o no, quería preguntaros ahora viendo el caso de Miguel Hernández, ¿qué pensáis que nació con eso? ¿Se hereda o seguís diciendo el tema de la técnica? Yo tengo un recuerdo de Miguel Hernández, por no responder, ahora responderé, pero en quinto y sexto de primaria nos dieron una antología poética y era como la forma de trabajar en primaria, Claro. esto. Y yo tengo el recuerdo perfectamente del Niño Yuntero, que es una... Lo hizo Serrat, tío, si podía escucharlo aquí lo recomiendo, espectacular. Y de hecho iba a decir 3 estrofas muy rápido por como ilustrar todo lo que tú decías, que su poema en la parte central dice: contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja, de carne de cementerio. Fuerza de golpes, fuerte, y a fuerza de sol, bruñido. Con una ambición de muerte, despadaza un pan reñido. Cada día, cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de su sepultura. Perdón esa última parte que me ha costado un poco. Y a mí esta historia de Miguel Hernández me parece algo que ha pasado también mucho en España en ese salto en la transición, que hay un montón de personas que han sido muy influyentes en nuestro país que empezaron así. Voy a aludir a lo que yo más conozco, que es líderes del PSOE, que al final los padres de Alfonso Guerra eran lecheros, igual que los de Felipe González o los de Borrell, que eran panaderos en mitad de un pueblo de Cataluña.
Y creo igualmente que sigue siendo eso, alguien que tiene una inquietud, esa predisposición que puede ser innata, ¿no? Alguien dentro de nosotros 4 tenemos esta inclinación a hacernos un micro, y hay otras personas que tienen una guitarra, en algo musical que lo marca, y hay otras personas que son tan felices expresándolo únicamente con una cerveza entre sus amigos, igual de legítimo. Pero esa predisposición puede ser más natural, pero es evidente que Miguel Hernández no hubiera sido poeta si no hubiera conocido la escritura. Y eso es una técnica. Si no llega a haber tenido la oportunidad de leer y escribir, él no lo sería. Entonces, él nació como persona, de esa frase de Terencio, todo lo humano, nada me es ajeno, le pasaba eso y él tuvo esa oportunidad a través de un legado de llevarlo. Por lo cual para mí sigue siendo dos cosas que parecen incompatibles, pero es verdad, que tú necesitas aprender para ser artista, pero que a la vez ese conocimiento es universal. O sea, yo creo que en cierto punto, es lo que decía antes, sí que hay algunos que nacen artistas, pero que, o que a lo mejor tienen esa primera llama, esa primera chispa, por así decirlo, pero que al fin y al cabo, si no se cuida, no se protege, se apaga. O sea, creo que sí que es necesario cultivarlo, y a lo mejor es eso. Miguel Hernández, pues llámalo don, artista desde el inicio, etcétera, lo tenía, pero si no llega a tener esos primeros contactos, le facilitan esas lecturas, hace el esfuerzo de ir a Madrid y al fin y al cabo continúa trabajando, seguramente no hubiese acabado siendo el gran artista que fue. Entonces sí que creo que un poco es ese equilibrio, ¿no? Que sí que sigo pensando que hay ciertas personas que tienen esa facilidad, que nacen a lo mejor sí con ese arte ya desde el principio, y luego los que lo trabajan desde el principio y aún así, aunque parecía que no, pues acaban siendo también grandes artistas o poetas, pero que sí que sobre todo si naces con él, de nada sirve, creo, si no lo cultivas o no lo cuidas o no buscas un poco esa técnica o lo trabajas en cierto punto. Que yo pienso que al final Miguel Hernández nace con lo que nacen todos los seres humanos, que es con la inquietud. Dentro de tu círculo familiar, esa inquietud se puede potenciar más o potenciar menos. En el caso de él tuvo la suerte de tener este amigo y de quizá estar en un entorno natural que no solo le conecta con la naturaleza y con su mundo, sino que también le permite tener ratos libres de reflexión, de no contaminación con su entorno, o sea, como que un entorno muy favorable, que no se podría haber escrito poesía, pero en este caso él la escribe. Es como que tiene esa necesidad de expresarse a través de la poesía. Por ejemplo, un artista que también se dice que tiene ese don innato es Mozart, ¿no? Que desde ya con 4 años ya estaba escribiendo obras para orquesta complejísimas. Claro, pero Mozart nace en una época en la que la música está en un auge constante. Creo que es heredero de Bach. Aquí ya es verdad que no quiero... Puedes patinar. Puedo patinar, pido disculpas. Pero sí que es heredero de todo su tiempo, y que si no hubiera tenido esa herencia no se podría haber empapado de eso. Al final yo sigo pensando que los niños son folios en blanco, pero folios al fin y al cabo que puedes escribirlo de la manera que quieras. Él salió por la poesía y mucha gente a lo mejor quizás muestra su arte de una manera no tan, podríamos decir, artística, como a lo mejor llevaba las cabras. Si no llega a haber escrito poesía, a lo mejor llevaba las cabras como nadie. Pero sí, yo creo que igualmente, aunque se haga, tiene que haber una predisposición genética a cierto tipo de sensibilidad. Por ejemplo, la que se ve muchos niños con la empatía con otros niños, por ejemplo. O estos niños muy pequeños ya dibujan. Tienen esa inquietud de dibujar y otros no. Y otros a lo mejor tienen inquietud por construir. Al final un niño, aquí me remito un poco a mi amigo Andrés y a su querido Hegel. El niño es un alma sin más. O sea, es como está todo ahí, todo lo que luego será. Entonces luego puede ser o no ser, pero todo está ahí y todo lo tenemos en igual cantidad. Es una potencialidad, ¿no? Sí, es una potencialidad que creo que todos poseemos. Sí, ¿no? A mí creo que va también mucho dependiendo del lenguaje. Porque creo que, por ejemplo, un ejemplo de manejar un lenguaje como nadie, y mira, yo no soy tan fan del flamenco, puede ser Camarón de la Isla, de comprender el lenguaje de la guitarra. Sin estudio de conservatorio ni músico. Claro, ahí algo tiene que haber de don. O Paco de Lucía, por ejemplo. O Paco de Luz, pero eso es como que vas incorporando sonidos en tu cabeza y quizás una conexión con Mozart, que ellos entienden que un sol expresa ciertos sentimientos que para nosotros no nos percibe tan fácilmente, y de repente tú ves algún concierto de Camarón, y eso, insisto, que yo no soy muy fan,
pero lo escuchas y tú dices, wow, como un tío sentado en una silla con una guitarra y un foco, no le hace falta nada más, igual que a Miguel Hernández le haría falta un folio y una pluma, son capaces de expresar algo así. Entonces yo creo que hay como esos lenguajes donde a uno se le predispone y cada uno puede encontrar una voz. Creo que potencialmente todos podemos ser artistas y lo somos en áreas que muchas veces la gente no se da cuenta. Mi abuelo, que hacía un trabajo artesanal, de ahí viene arte, que es manual de crear una dentadura para alguien que lo necesitaba, ese punto de perfeccionar la técnica de tal, quizás no hace falta expresar siempre una emoción o no en el arte. O sí, no lo sabemos, pero es verdad que nunca vemos a los gremios como artistas, sino como artesanos. Entonces el problema es cuál es la diferencia entre artista y artesano. Al final yo creo que es lo que más enriquece al ser humano, que somos capaces de hacer ese tipo de cosas. De hacer una dentadura para una persona que lo necesita, lo cual a esa persona le va a permitir comer tranquilamente, o el que hace pan alimentar a sus vecinos, el que hace poesía pues alimentar pues también el alma de la gente que la lee. Pero al final creo que el ser humano es muy rico en todo ese tipo de arte, por eso yo creo que la vida en general, pues todos somos artistas de alguna u otra manera, y estoy con Luis. Yo me quedo con muchísimas de las cosas que habéis dicho, pero me gustaría subrayar lo que ha dicho Luis, de que todos podemos ser posiblemente artistas, somos potencialmente artistas. Y otra cosa que has dicho tú, Morales, que es que todos nacemos con una inquietud. Entonces me gustaría que la siguiente palabra, pues para todas esas personas que tenéis esa inquietud y que tenéis a lo mejor ese miedo o ese vértigo a querer expresarla, pues que estas palabras de Miguel Hernández no solo os impulsen a responder a esa inquietud si es que la tenéis, sino que además puedan motivaros, y de paso damos respuesta a qué dijo Miguel acerca de si poeta se nace o se hace. Y aquí cito al poeta. En una dedicatoria de Viento de su poemario Viento del Pueblo, Miguel Hernández dice lo siguiente a Vicente Alessandro. Vicente, nosotros que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poeta la vida junto a todos los hombres. Nosotros venimos brotando del manantial de la guitarra acogidas por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como una herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad de la nada a nuestro corazón que es partido. Ante la sombra de dos poetas nos levantamos todos dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos mañana. Nuestro cimiento será siempre el mismo, la tierra. Nuestro destino es parar en las manos del pueblo. Los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar solapados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Hoy, este odio de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de un impotente modo a ti, a mí, a varios hacia el pueblo. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo. Y es por ello que espero que no solo estas palabras hayan podido responder a si Miguel Hernández nació o se hizo poeta, pero sobre todo espero que estas palabras hayan conseguido un poco pues vencer aquello que Alfonso Guerra decía acerca del poeta, y es que Miguel Hernández decía que él había nacido con 3 heridas, la de la vida, la de la muerte y la del amor, y Alfonso Guerra decía que intentáramos que al menos no se sumara una más, que era la del olvido, y es por ello que yo espero que con estas palabras no solo hayamos conseguido vencer a ese olvido, sino que además hayamos conseguido un poco aquello que decía Juan Ramón Jiménez acerca del poeta del pueblo, y era precisamente que recordáramos esa voz, ese acento, este aliento joven de España. 80 años después, sigue vivo.